Hola, muy buenas noches. Quiero darles la bienvenida al encuentro 4 de epistemología. Como les había mencionado hace 8 días, el objetivo es que sea un encuentro práctico donde vamos a tener un terapeuta y un paciente y nosotros vamos a estar haciendo las veces de una cámara GESEL, es decir, estamos detrás del vidrio escuchando cómo se va a ir dando la entrevista, ¿cierto? Posterior a la entrevista, entonces les voy a enseñar un poco el cómo preguntar, ¿cierto? Y el cómo escuchar, ¿sí? Recuerden que durante todo el curso les he hablado de la importancia que tiene el terapeuta en saber preguntar, pero también en saber escuchar para poder dar un diagnóstico con todo el rigor científico, con toda la certeza que se requiere. Entonces, ya tenemos un terapeuta que el fin de semana se estuvo preparando impresionante para recibir a su paciente. Entonces, Juan, me confirma si estás conectado. No sé si Juan, porque yo veo a Juan Esteban, pero no sé si Juan Esteban es Juan Toro también. Juan, ¿me confirmas? Juan, listo, Juan dice que no es. Entonces, mientras llega Juan Toro, que fue quien se postuló para ser terapeuta, vamos preguntando quién de ustedes quisiera ser terapeuta. ¿Quién quisiera asumir ese rol en esta noche? Perdón, ¿quién quisiera ser paciente? Profe, pero al ser paciente sería de una de las distorsiones o No, general o con general. todas. General. O sea, sería pues para que usted llegue y hacemos el proceso como si fueras a ir al psicólogo común y corriente, empiezas a hablar, si deseas pues como contar situaciones que de pronto a ti te preocupen o hacer un ejercicio netamente hipotético, pues lo puedes hacer, ¿cierto? Pero a nivel general, ¿cierto? Porque es que la distorsión cognitiva suele, o sea, a veces no es tan evidente en la persona, pero depende de la experticia que usted como terapeuta tiene para poder identificarla, ¿cierto? Y es un poco lo que vamos a ver después del proceso, después de que hagamos la actividad. Entonces, no necesariamente tiene que ser que aparezcan pues las distorsiones cognitivas, entonces voy a hacerle ver al psicólogo que entonces tengo una sobregeneralización o una visión catastrófica, no, simplemente empiezas a conversar con él, identificas lo que le está preguntando, ¿cierto? Para que se vaya configurando de manera apropiada la entrevista. Entonces, Juan, no sé, Viviana, si con esto pues quisieras ser parte. ¿Me confirmas, porfa? Profe, pero entonces, o sea, a mí entraría Juan o tú, ¿quién Juan sería? Sí, estoy esperando entonces porque Juan Toro ya llegó. Pero y entonces Juan me empieza a preguntar a mí. Sí, o sea, hacemos el ejercicio normal, tú llegas al terapeuta, ¿cierto? Eh, y ya entonces él me imagino pues que hará la presentación de él como profesional, le explicará un poco en qué consiste la entrevista que van a tener y ya entonces desde ese momento empieza usted pues como a manifestar, ¿cierto? ¿Qué situación entonces la conllevó a esa cita pues específica? Qué situaciones están afectando su vida, ¿cierto? Insisto, si quieres hacer un ejercicio hipotético, pues lo puedes hacer, ¿cierto? Inventarte una historia que sea, pues, digamos, todo completamente ficticio. O si quieres, digamos, contar situaciones que de pronto en realidad te estén afectando, también lo puedes hacer. Igual sabes que esto es un ejercicio netamente académico y solamente será para nosotros, ¿cierto? Para el aprendizaje de cada uno de nosotros. ¿Listo? Listo. Bueno, Viviana, antes espérame, yo confirmo porque no sé si Juan sí entró. Y entonces debo prender cámara.
Eso es lo que la asusta. No, para nada, no. Ah, no, pues si quieres, maravilloso, pues yo no tengo, pues no tengo inconveniente. Si lo quieren hacer sin cámara, pues lo pueden hacer. O si lo quieren hacer con la cámara, pues queda mucho más interesante el ejercicio. Listo, profe. Bueno, Listo. entonces yo me voy como paciente, pues. Listo, perfecto. Pero entonces vamos a darle un espacito a ver si llega Juan, porque de todas maneras yo quedé con él que él iba a ser el terapeuta, ¿cierto? Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Listo, profe. Bien, profe Juan, sí se está intentando conectar, solo que estaba en el otro enlace, pero ya se está intentando conectar. Ah, bueno, sí, porque entonces, de todas formas, si no llegaba Juan, pues ya me iba a encargar del ejercicio, ¿cierto? Aunque me parece más interesante que lo haga el estudiante, porque pues esto también nos configura un aprendizaje para todos, ¿cierto? Buenas Tanto por... noches, profe, qué pena. Ya Hola, ¿cómo llegué. estás? Listo, Juan. Ya está por acá un poquito preocupado. Entonces, vamos a iniciar con el ejercicio, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que yo les diga iniciamos, Juan va a hacer su presentación, soy psicólogo, o sea, ya en este momento se va a presentar como psicólogo a su paciente. ¿Ya sabes quién es tu paciente, Juan? No, no sé. Se la presento, Viviana, espéreme que no recuerdo el apellido, Zapata, Zapata. Viviana Zapata, ¿cierto? Excelente. Entonces, ustedes dos van a iniciar normal la entrevista. Nosotros vamos a estar por allá detrás de la cámara Gesell observando lo que el ejercicio pues que ustedes están haciendo. Después de que Juan y Viviana terminen, ahora sí entramos nosotros a entonces a identificar el rol que asumió Juan, qué comentarios se le van a hacer y el rol que asumió Viviana, perdón, casi no lo digo, y qué comentarios le vamos a hacer. Entonces, ¿estamos todos claros? Profe, una pregunta. Sí, ¿Yo puedo entrar al punto de enojármele al psicólogo, o sea, estar sí, en mi total, actuación? total, Perfecto. total, o sea, tú tienes libre albedrío, o sea, Aproveche, aproveche, Gracias. aproveche. ahí cuentas con un terapeuta, mejor dicho, muy bien formado, entonces tú puedes tomar la actitud que Aproveche quieras, que le ¿cierto? falta Porque eso confianza. también, eso también nos va a entrar a mirar hasta dónde nosotros tenemos que, ¿cierto? Manejar emociones y no solamente emociones de ira, sino emociones, por ejemplo, de llanto, porque también muchas veces tenemos el paciente con la dificultad más grande y entonces nosotros en ese momento queremos ser Dios y cambiar el mundo como si fuera una bolita de cristal y no falta por ahí la lágrima, no falta por ahí, y eso hay teorías que no lo, pues digamos, hay corrientes que no lo permiten, ¿cierto? Por ejemplo, esto desde la dinámica no se ve bien. Que un terapeuta llore con el discurso de su paciente, ¿cierto? Desde una teoría, por ejemplo, humanista, desde una corriente humanista, pues como es más ese acercamiento entre terapeuta y cliente, pues no pasaría nada, ¿cierto? Inclusive usted podría desde la corriente humanista darle un abrazo y no pasa nada. Situaciones que no se ven en la dinámica, ¿cierto? Entonces, a partir de este momento va a entrar Juan y Viviana y van a iniciar el proceso como si, Profe, pues, sí. perdón, una pregunta. ¿Me regalas, por ejemplo, algún consejo o algo así con el que yo pueda romper el hielo o algo así? Juan, pues igual todo psicólogo empieza, o sea, contándole a su paciente entonces pues qué va a suceder, ¿cierto? Entonces usted le dice, soy Juan Toro, psicólogo, ya usted verá si se quiere colocar especialista en clínica, bueno. El día de hoy vamos a tener entonces una entrevista, usted más o menos le explica de qué se trata, eh, y pues ya empiezas como para romper el hielo, pues como qué te trae a verme hoy, ¿cierto? Desde ahí ya ahí empieza la entrevista. Ya lo otro, entonces usted lo va configurando de acuerdo a lo que ella le va contando y frente a pronto esas preguntas abiertas que ya estudiaste, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que las preguntas sean muy abiertas, ¿cierto? O sea, no la pregunta como, ¿por qué te pasó eso? ¿Cierto? Porque entonces ya, o preguntas que ella puede responder, sí, y no decir como nada más, sino preguntas que lleven mucho a que ella siga hablando, 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 y entonces ya haya esa conexión entre ustedes dos, ¿cierto? Igual vamos a hacerlo tranquilos, que nosotros desde acá pues vamos también a mirar qué aspectos son, digamos,
o sea, qué aspectos son importantes rescatar tanto del terapeuta como del paciente y qué aspectos se tienen que mejorar, ¿cierto? Y como le digo, esto es un ejercicio netamente académico que se va a quedar solo para nosotros. ¿Listo? Listo. Gracias. Bueno, Andrés dice que no me escucha. Andrés, entonces mira si de pronto es un tema de conexión tuyo y sal de la sala y vuelves a ingresar. Listo. Entonces, a partir de este momento, la sala es de Juan y de Viviana. Adelante. Muy buenas noches, Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias. Me alegra bastante. Viviana, mi nombre es Juan Esteban Toro, soy psicólogo, soy especialista en el área de psicología clínica, entonces estamos acá para escucharte, para conocerte un poco mejor y para que me conozcas y podamos dialogar y descubrir algunas facetas que de pronto hacen que se dificulte las experiencias que tenemos a diario y que sea un poco complicado el manejo de las emociones y todo este tema que abarca con las relaciones personales, interpersonales y con grupos de personas y así por el estilo. Cuéntame qué te trae por acá el día de hoy. Bueno, lo que pasa es que llevo varios tiempo en el que no me siento muy bien emocionalmente. Claro que sí, bueno, y cuéntame qué has sentido, cómo identificas las situaciones en que te empiezas a sentir mal, en las que te incomoda algo. No estoy pudiendo dormir bien de noche, estoy sintiendo mucho miedo de salir a la calle con mis hijos, estoy tendiendo como a sobresaltarme más de lo que normalmente lo hago, me siento muy irritada, me siento cansada, por todo quiero llorar, todo lo siento como un ataque hacia mí, no, me siento muy afectada emocionalmente por todo lo que ocurre en mi entorno. Bueno, Viviana, ¿y hace cuánto tiempo más o menos que estás presentando esta clase de afectaciones? Llevo más o menos unos 4 meses. 4 meses. Cuéntame, a nivel laboral, ¿estás bien? De pronto no sé si tienes pareja, algo así. ¿Ha pasado algo que de pronto marque como algún punto donde podamos iniciar para reconocer esta situación? De pronto algún problema con un familiar, en el trabajo, con la pareja, con los hijos. Eh, bueno, no, o sea, en especialmente es esa sensación que tengo como de que todo el mundo me ataca, como de que si hacen algún comentario todo lo malo va, o sea, va dirigido hacia mí, como que me siento que mis jefes me regañan injustificadamente, que me miran, me señalan y no, y siento que no es justo conmigo. Claro que sí, bueno, es natural que a veces nos pase esto y es muy bueno que estés en este momento en consulta porque lo que vamos es hacer como una especie de volver atrás y empezar a reconocer todas estas situaciones y por qué se empezaron a originar, o sea, desde qué momento, si fue que de pronto en alguna de las responsabilidades en el trabajo no pudiste desarrollar algo que te estaban pidiendo, entonces de pronto hubo algún encontrón o un comentario maluco por parte de compañeros o jefes, entonces vamos a empezar a trabajar en esto. La verdad, doctor, yo vengo así desde que mi papá falleció. Desde que mi papá falleció siento una sensación de inseguridad, me siento sola, desprotegida, tengo muchos problemas con mi mamá. Ella ha tomado actitudes agresivas y siento que todo esto está repercutiendo en mi vida laboral, en mi vida sentimental, en familiar, en absolutamente todo, en mi vida académica, en todo lo que soy yo. Claro que sí, cuéntame, ¿qué tal era la relación con tu papá? ¿Se las llevaban bien? ¿Estaban pasando por algún momento difícil cuando falleció? Digamos que mi papá era una persona un poco complicada.
tendía a exaltar a los demás y a sus hijos, o sea, a mi hermana y a mí nos tendía a por debajear, por decirlo así. No nos trataba bien, a pesar de que sé que nos querían, no nos trataba bien. Eh, Igual pues su muerte pues fue algo muy impactante, nadie lo esperaba, él estaba bien y de un momento a otro se tuvo que internar en la clínica y en menos de 15 días falleció y fue un golpe muy duro para mí, para mi mamá y para mi hermano. Sí, claro que sí, eso suele pasar porque o sea, no tenemos como el tiempo ni los espacios para dialogar mejor con esas personas o para tomarnos el tiempo de entenderlos. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar es una parte de duelo donde puedas decirle lo que sientes, donde puedas perdonarlo, donde puedas perdonarte. Vamos a empezar por ahí, porque esa es como la raíz de los problemas que te están afectando en este momento. No hay una parte de duelo, o sea, cuando alguien muere, en la gran mayoría de veces no tenemos la oportunidad de despedirnos ni de quedarnos en paz con esa persona, entonces sentimos un peso inmenso que creo que es el que está sintiendo en este momento y pensamos que todo el mundo nos ataca o incluso nosotros atacamos a las demás personas. Entonces vamos como a empezar a escribir una carta o hacer un ejercicio donde interpretes que estés con él y empieces a hablar con él, empecemos a desahogarnos. Si quieres, puedes escribirlo o puedes decirlo abiertamente. Yo no estoy acá Doctor, para... un momento, discúlpeme que le interrumpa, pero usted, ¿cómo me va a venir a decir a mí que le escriba una carta de duelo a una persona que ya no está? Es que simplemente yo siento que voy a perder el tiempo haciendo eso. Bueno, es muy natural que lo tomes así. Lo que pasa es que si empezamos a desahogar lo que sentimos, o sea, empezamos a trabajar en esa parte de decir lo que sentimos, vamos a alivianar cargas, porque es que usted o sea, se está ahogando con todo lo que siente, lo que tenía por decirle. Entonces, si piensas que es perder el tiempo, vamos a buscar otra forma de hacerlo. Yo estoy acá para escucharte, como ya le dije antes, o sea, no estoy para juzgarla, no soy una persona que la va a señalar o algo así por el estilo. Es que yo Entonces, siento que ni usted ni nadie me entiende. No, no, no siento que me entienda. Yo siento que usted me está diciendo pura carreta. bueno, entiendo que se sienta así y no me gusta que lo tome así o no quiero que lo tome así o sea, porque se sienta atacada o algo así. Yo estoy para ayudarla, no la voy a juzgar porque se enoje, por cómo tome las cosas. O sea, esto es parte de desahogarse, es parte del aprendizaje. Entonces, está bien, o sea, usted acá puede, en este espacio puede hablar, se puede expresar como lo desee, porque para eso estoy. Estoy para aprender de usted, para escucharla y también para que aprendas a conocerte un poco mejor. O sea, el espacio se presta es para esto. Porque yo necesito que usted me diga a mí, yo cómo me saco este dolor que siento por haber perdido a mi papá y por tener mi vida prácticamente destruida en este momento. ¿Cómo hace usted para entenderme a mí? O sea, ¿cómo hace usted para ponerse en mis zapatos si usted no lo está viviendo? Soy yo. Claro que sí, o sea, y mm, esa sensación es muy natural, porque cuando perdemos a alguien, realmente sentimos que el mundo se nos cierra, que nadie nos puede ayudar o que nadie nos puede entender. Entonces, em, vamos a buscar un espacio donde podamos salir a caminar o hacer algo que distraiga la mente.
para descubrir nuevas facetas que están en su interior y que podemos explotar para fabricar ese duelo. Y además de eso, súmele que me casé y que tengo un esposo que no me ayuda, que me deja sola, que al principio me apoya, pero posteriormente me deja sola a la deriva con mis hijos, con el cuidado del hogar, con la comida, donde yo estoy absolutamente sola defendiéndome con todo y siento una presión terrible porque no sé qué hacer. No sé cómo ser responsable con mis hijos, no sé cómo ser responsable con mi actividad laboral, con mi estudio, no sé cómo hacer con todo, siento que me voy a explotar. Bueno, le agradezco que me lo exprese porque así puedo entender un poco mejor y podemos llegar a buscar una solución. Entonces, ¿qué pasa con su esposo? O sea, por qué no la apoya? ¿Por qué simplemente se aleja? Entonces, vamos a buscar la raíz de todo esto. Em, la relación con él, ¿cómo empezó? ¿Cómo inició? ¿A raíz de qué? Nosotros somos un buen matrimonio, pero ha pasado un tiempo en que él simplemente se ha cansado de ayudarme, de apoyarme, donde me exige que yo tengo que hacer 200.000 cosas a la vez, me exige que organice, que lave, que planche, que atienda al niño y mientras tanto él se pone a jugar en un celular y yo estoy en este momento en un debate de si dejo mi universidad, renuncio para dedicarme a mi hijo porque siento que lo estoy dejando solo. Bueno, ¿y cuántos años tiene su hijo? Tiene 12. 12, perfecto. Em, bueno, tal vez la reacción de su esposo, de su señor esposo, ¿cómo se llama él, perdón? Andrés. Andrés. Usted me dice que él inicia a ayudarle, que está siempre con usted y que de un momento a otro la deja sola en todas sus responsabilidades y le exige para cumplir con, pues, con lo que él está pidiendo, ¿cierto? Sí, y me presiona muchísimo, me presiona mucho, mucho, mucho y es injusto, es egoísta, es en cierto modo machista, controlador por exigirme tanto y él no ponerse en mis zapatos y también meterle toda la fuerza y la energía que requiere el cuidado de una casa, de unos hijos, de una familia. Sí, claro que sí. Bueno, pues esa clase de responsabilidades no es de una sola persona, ¿sí? Es de las dos personas o el núcleo familiar como tal, porque todos deben asumir sus roles y sus responsabilidades. Entonces, ¿has tratado de dialogar con él? ¿Has tratado de buscar alguna solución con él como pareja? Claro que sí. Siempre trato de conversarle, de decirle lo que pienso, cómo me siento, pero él simplemente está cerrado en lo que piensa, en que está cansado, en que tiene muchas cosas por hacer y ve las cosas de la casa como algo simplemente banal, no sé, que no requieren suficiente esfuerzo, no sé, y creo que me va a tocar renunciar a mi sueño de estudiar y de salir adelante simplemente porque no me siento buena mamá dedicándome a otra cosa y dejando a mi hijo por otro lado. Bueno, ahí lo importante es que no renuncies a lo que eres, a lo que quieres y a lo que sueñas. Está bien que una relación de pareja, un matrimonio es muy importante, pero también hay prioridades sobre las cuales prima el bien individual, o sea, su propio bien. Entonces pienso que debemos de buscar cómo acercarnos un poco mejor y plantearle a él y pedirle una ayuda de una forma diferente, porque muchas veces no entendemos también el mundo o la realidad de la otra persona. Entonces es como de buscar una forma diferente, porque si lo hacemos siempre igual, tendemos a repetir los mismos errores. Otra cosa Entonces, también sí, que me pasa es que le tengo mucho miedo a la muerte. Desde que murió mi papá le tengo tanto miedo a la muerte, me da miedo, me da pavor
pánico de que alguien de mi familia fallezca. Es algo que me perturba muchísimo. Yo voy a un velorio, no sé, y veo a la persona llorando y yo siento esa muerte como propia, como si me estuviera pasando a mí. Es algo que me perturba muchísimo. Claro, es que para la muerte creo que nadie estamos preparados para ese momento, porque cuando tenemos seres queridos, cuando tenemos hijos, cuando estamos rodeados de personas que amamos, pues no quisiéramos perderlas, ni mucho menos uno morir, o sea, ni que mueran ellos, porque simplemente no estamos preparados y no hemos dicho, ni hemos, ni hemos expresado lo que sentimos hacia ellos. Entonces, es una parte de un ciclo natural de la vida, donde debemos simplemente no tratar de no pensar en ello, pues creo que el presente es un excelente regalo y debemos estar acá para justamente abrazar, para querer, para decir un te quiero, para dar un abrazo, toda esa clase de cosas. Entonces, todo esto es parte de trabajar en ese duelo, de trabajar en el duelo que llevas en este momento y de alivianar esas cargas, porque es que realmente son muchas cosas las que se están juntando, pero que poco a poco, si lo seguimos trabajando en estas sesiones, vamos a ir encontrando una solución. O sea, es como el espacio para regalarte algo que llena tu corazón, o sea, donde puedas expresar lo que sientes, donde puedes llorar, donde puedes gritar, donde puedes hablar como quieras, o sea, porque justamente de eso se trata, o sea, yo no estoy acá, como ya le dije antes, para juzgar, no estoy para, para que se sienta más incómoda, no, antes por el contrario. Gracias por venir y por estar acá, porque es el inicio donde una parte que está inconforme deja de estar inconforme y empieza a descubrir una nueva faceta donde se puede superar y donde puedes estar buscando una nueva manera de cumplir tus sueños y de llegar a las metas que habías planeado en algún tiempo atrás o que incluso estás planeando en este momento. O sea que usted considera que yo no debo dejar mi carrera. No, para nada. O sea, como le dije hace un momentico, Viviana, es de buscar un método diferente de acercamiento con su pareja para recibir un poco más de ayuda, de apoyo. Y si él no ¿Sabe? me quiere ayudar, Ya buscaremos una forma, ya buscaremos una forma de trabajar eso. Pero, por ejemplo, en este momento lo que más debemos buscar y nos debemos acoplar es a buscar cómo empezar a trabajar ese duelo. Este es el primer paso, este es el paso más difícil, pero ya lo has dado, entonces es de no rendirte, de seguir adelante. comprendo. Muchísimas gracias. Bueno, Viviana, vamos a estar trabajando una vez a la semana durante 10, o sea, son 10 clases, perdón, 10 sesiones de una hora más o menos, hora y media, depende pues como la disponibilidad de tiempo y cómo se nos vaya generando el espacio. Van a ser más o menos 10 clases, una por semana, una sesión por semana, perdón. Perfecto. Entonces, dime cómo te sientes, cómo llegaste y cómo te vas en este momento de esta sesión. Bueno, ¿cómo me siento? La verdad me siento un poco más liviana por haber expresado lo que siento, esa angustia, estos temores que a veces no me dejan dormir, que realmente no me están dejando dormir, pero igual siento la misma sensación como de disconfort, de incomodidad, porque no sé si mi esposo realmente vaya a cambiar o me quiera ayudar. Y siento que eso implicaría un divorcio. Bueno, Viviana, es muy importante que seas consciente de todo eso, pues realmente es un paso a paso y mira, este es el primer paso que das, no fue fácil, no fue de pronto
muy cómodo al inicio, pero las cosas se van a ir dando, se van a ir acomodando. En el modo que vamos avanzando, vamos a ir encontrando más soluciones, vamos a tener el espacio para mejorar algunas cosas, para que tomes las cosas diferente. Además, es muy importante que hayas buscado esta ayuda porque cuando estamos con personas cercanas o conocidos que conocen desde afuera, desde el exterior, porque nadie realmente sabe lo que uno siente y cómo lo está viviendo. Entonces, cuando uno busca muchas veces apoyo en esas personas que son cercanas, vamos a encontrar que nos juzguen, que nos ataquen, entonces el modo en que nos digan las cosas no van a ser el más adecuado porque nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir atacados, juzgados, esa clase de cosas. Entonces, mm, está bien pedir un consejo, hablar con personas, o sea, de mi núcleo cercano, ¿cierto? Pero muchas veces es importante buscar ayuda por uno mismo en un ente exterior que sea neutral, porque entonces así vas a poder sacar todo lo que tienes adentro reprimido y que o sea, le hace sentir a uno los hombros pesados, porque esa persona no va, o sea, no va a estar para juzgarte, va a estar para escucharte y para ayudar a buscar una solución que sea la mejor para ti. Yo le quiero preguntar, ¿y qué puedo hacer yo en este momento para alivianar esta sensación de no poder dormir, de ese miedo que tengo de salir a la calle porque siento que le puede pasar algo a mis hijos y se me pueden morir? ¿Cómo puedo hacer como para minimizar esta carga de sentir que la gente me señala, me juzga, que todos sus ataques van enfocados hacia mí? Es como si me sintiera un blanco del mundo. Claro que sí, es muy natural por todo lo que estás viviendo. Entonces, es justamente porque no has tenido un espacio para regalarte a ti misma, para estar contigo, o sea, realmente contigo y escucharte. Entonces, por ejemplo, lo que yo recomiendo mucho a muchos de mis pacientes y que lo hago yo también para mí como un regalo, es empezar a escuchar meditaciones o buscar un espacio donde uno se encuentre con uno mismo. Hay muchas maneras de las que se puede lograr con la lectura, con la música, meditando. Esto le puede ayudar mucho. Comprendo, voy a intentarlo porque la verdad no es que crea mucho en las meditaciones, pero voy a intentarlo a ver qué tal me va. Esperemos que sí me sirva todo este proceso porque la verdad no quería venir porque yo siento que aunque un psicólogo se prepara, no siento que la verdad pueda ayudar mucho a una persona. Viviana, le voy a contar algo un poco personal. O bueno, creo que es algo que vivimos la gran mayoría de psicólogos. Los psicólogos justamente lo somos porque hemos tenido como un trabajo de introspección para conocernos y escucharnos a nosotros mismos, porque uno, o sea, vive también situaciones como persona, o sea, muy pesadas. Entonces, de ahí surge la necesidad y la vocación de ayudar a las personas, o sea, de escucharlas, porque es muy duro uno cargar algo y ahogarse con eso y no tener cómo sacarlo. Entonces, eh, nosotros los psicólogos no podemos hablar de lo que no conocemos o de lo que no hemos sentido. O sea, aunque el proceso que usted está viviendo, o sea, solamente lo conoce usted. Entonces, como le dije, estoy acá para escucharla, no para juzgarla. Estoy acá para que se desahogue. Si quieres llorar, si quieres gritar, entonces es muy importante que hayas venido. Mira que no creías o sea, no tenías la seguridad de hacerlo, pero finalmente diste el paso más difícil que es iniciar. Entonces, de la noche a la mañana las cosas no cambian, no mejoran, pero es de disciplina, es de tener la disposición y de dar el primer paso, que es lo que ya hiciste. Entonces, vamos a ir avanzando en un paso a paso y vamos a ir trabajando, descubriendo nuevas cosas que nos van a brindar las respuestas que necesitas para empezar a sentirte mejor, para ir
entendiendo que es natural tener miedo y sentirlo y expresarlo. De esa manera entendemos mucho mejor esos sentimientos y podemos trabajar en ellos para mejorar y para no convertirlos en algo negativo, sino más bien en una fortaleza. Porque cuando logramos entender el porqué de tantas cosas, estamos un poco más preparados o por lo menos estamos más presentes en el hoy, en disfrutar y en poder hacer lo que debemos y tenemos que hacer hoy. Entonces es muy importante que empecemos o sea, y sigamos en este proceso que ya iniciamos hoy. Ya no es de empezar porque ya lo empezamos, entonces es de no desanimarnos y de seguir. No le voy a decir que todo va a empezar a fluir de forma instantánea, no. Van a haber momentos donde uno se puede sentir peor o donde se puede sentir atacado, pero es de recordar que listo, ya inicié algo, entonces vamos a trabajar y vamos a descubrir todo eso para poder fluir mejor, para poder estar presente y para poder darle con toda a los sueños y a las metas que tienes por cumplir y que sé que las vas a cumplir. Perfecto. Pues vamos a intentarlo. Muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a hacerlo, Viviana. Muchas gracias. Que estés muy bien, que tengas muy buena Igualmente, noche. igualmente, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, primero que todo, los felicito, ¿cierto? Ay, O sea, quiero felicitar a Juan porque, o sea, se tomó severo papel porque no es fácil, ¿cierto? Y quiero también felicitar a Viviana porque le estaba complicando la vida a Juan, ¿cierto? Al final yo creí que iba a ser más drástica. O sea, yo al final dije, Dios mío bendito, esta paciente va a salir de esas que uno no ve la hora de que se pase los 45 minutos para que se vaya, ¿cierto? Entonces, de que Yo iba a todos pedir empecemos a cambio dar, de psicólogo. antes de que pasemos ¿Cómo, a, cómo? que iba a pedir cambio de psicólogo, Juan. Entonces, Yo le hubiera recomendado a un psicólogo que se llama Jason Andrés Agudelo. sí, sí, sí. Ya me le ibas a enviar. Listo. Entonces, antes de darle la palabra a los demás estudiantes, ¿cierto? Yo quiero escuchar a Juan y quiero escuchar a Viviana de cómo se sintieron, ¿cierto? Pero después nosotros vamos a ser fuertes con la crítica, ¿cierto? No porque igual eso es un aprendizaje, ¿cierto? Y precisamente ese aprendizaje es el que nos vamos a llevar cuando estemos ya con nuestro paciente real, ¿cierto? Entonces quiero unas críticas que sean fuertes, no importa, porque Juan no se va a enojar porque le digamos hay que hacer esto, Viviana no se va a enojar porque le digamos hay que de pronto expresar, bueno, igual aquí es más, digamos, la pela es más para Juan que para Viviana, ¿cierto? Por eso Es digo, tuya, amigo. lo felicito porque no todos harían ese papel en ese momento. Y el que usted se haya tomado esa, digamos, esa batuta, el que haya tenido esa motivación por querer hacerlo desde ella, pues permite entrever que quieres ser un profesional íntegro, que quieres lo que estás haciendo. Entonces, de entrada, como les dije hace un momento, felicitarlo, ¿cierto? Entonces, quiero escuchar a Juan y a Viviana de cómo se sintieron y posterior a eso ya pasamos todos a hacer las críticas, tanto a Viviana como a Juan. ¿Listo? Adelante. Voy a prender la cámara, profe, para que nos conozcamos. Excelente. ¿Ahí me ven? Aún no. No, No. Espere. Vamos a ver. ¿Ya? Ah, no, espera. Vamos a ver la paciente Juan. Ay, La paciente cansona, ¿ya? Ahora sí. ahora sí. ya, 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 La sí, sí, reconozco, sí. la reconozco. Bueno, esta es la paciente cansona. Pero en la vida real no, no soy así para nada. No. Muy Bueno, bien. a mí me parece muy complicado, la verdad, llegar y contarle a alguien cómo es uno, cómo se siente, qué le pasa en la vida. Particularmente yo tendí a ser una persona muy reservada. El caso que puse, digamos que
que cogí unas partecitas verdaderas. Les cuento, por ejemplo, uno de ellos es que mi papá sí falleció hace muchísimos años. Quedamos mi mamá, mi hermano y yo solos y fue súper duro, muy doloroso. Y también la parte de que yo le tengo pánico a la muerte. Eso es, yo le tengo pavor. Yo voy a un velorio y yo lloro cuando yo veo que alguien está llorando porque se le murió un familiar y yo lloro como si la muerte fuera mía, me da muy duro, la Es verdad, muy, muy es muy- duro. Eh, pues, ¿qué más les digo? Ya lo otro me lo inventé ya nomás para ya ponérsela difícil a Juan. para Mm, fastidiarme. sí, exactamente. De hecho, iba a decir, no, sabe que cámbiame para otro psicólogo porque a mí no me gustan los hombres, ustedes se tapan con la misma cobija como para ser más cansona, pero no, pues tampoco. Y ya, pues ya eso me parece complicado, la verdad. Esa parte donde el paciente se siente tan mal y llega el psicólogo, no, mire, es que haga una carta, escriba, me parece muy teso en la parte del paciente que él diga, no, es que yo solo quiero sacarme mi malestar. O sea, no quiero escribir nada, yo solo sí quiero que me saque mi emoción ya, sí, que me la arranque del pecho. Es complicado, parece muy complicado. Viviana, excelente. Muchísimas gracias y nada, maravilloso papel el que hiciste. Ahorita igual cuando hagamos las devoluciones, pues vas a traer, pues vas a tener muy en cuenta lo que nos digan los compañeros de clase. Yo tengo aquí algunos apuntecitos, entonces enseguida que Juan hable, ya damos paso como para mirar qué tienen para decirnos todos los que estamos detrás del cristal. ¿Listo? Listo, muchísimas Perfecto. gracias, A profe ti. Juan, mil gracias. Con todo el gusto. Chao. Juan, adelante. ¿Me están viendo? Sí. Sí, Buenas noches, ¿cómo están? Hola. Muchísimas gracias por Hola, el Juan. espacio. Es un aprendizaje súper bueno, o sea, em, pienso que es de... Espérame que se me canceló la cámara. ¿Me ven? en ese momento no, Juan. Nada, Juan. Yo creo que ya sí, no sé. Muchas gracias por el espacio, la verdad es muy gratificante como aprender de las situaciones a las que uno se va a enfrentar, o sea, a pesar de que son compañeros y todo esto, pero pues madre, es a lo que nos vamos a enfrentar en la vida real, entonces, susto, pero se logró, pues pienso que lo hice lo mejor que pude, porque porque es algo que me apasiona, es algo que quiero, entonces, pues contento, asustado, pero contento. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Insisto, felicitarlo porque ese papel era pues en sí decirlo el más complejo. De hecho, ustedes ahorita pues están en primer, segundo semestre y el hecho que se haya arriesgado, que hayas tenido la motivación que le colocaste a este papel, ya deja mucho que ver en, digamos, en ese psicólogo íntegro, en ese psicólogo que quieres llegar a ser. Entonces, de parte de felicitarte a ti y felicitar a Viviana, ¿cierto? Entonces, voy a abrir ese espacio. Yo tengo varias cositas para decir, pero voy a empezar dándole la palabra a los demás estudiantes y vamos a decir lo que sientan, ¿cierto? ¿Qué pudo haberle faltado a Juan? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Viviana el papel? Lo que quieran decir frente al ejercicio que acabamos de tener. ¿Listo? Adelante. Profe, Adelante. Creo que es Clara. hola. ¿Clara o...? Sí, soy Clara, Ajá, Clara Escobar, sí, esa señor. voz es inconfundible, Clara. Adelante. Yo pensé que esa iba a ser Bueno, mi bueno. paciente. Yo también llegué a pensar. Clara tenía que ser paciente. Me has dicho toda la vida. No, profe, entré tardecito porque estaba como ocupadita, entonces entré como 2 minutos tarde y ya habían elegido. Bueno, yo sí quiero pues como felicitar también a los compañeros, excelente, porque es que eso le da a uno susto, eso le da a uno hormigueo en el estómago y muchos seguramente me conectaron pensando que iban a decir, bueno, usted es el paciente y usted es el psicólogo y eso es enfrentarse uno pues a una situación
porque nadie quiere hacer el ridículo, como se dice el cuento, ¿sí? Aunque estamos aquí con el único ánimo de aprender. Bueno, para empezar, a mí me parece que Juan es que se llama, ¿cierto? Sí, Con todo respeto, pues, a ver, a mí me parece que a Juan le faltó lo que el profesor nos ha enseñado, ese rapport es que se llama. Así Eh, esa, es. esa, esa sintonía con el paciente, esa camaradería, esa cosa chévere que uno, cuando el paciente lo ve a uno inmediatamente se destapa y dice, no, este es, con este es que voy a desahogarme y le voy a decir hasta de que se va a morir y yo sé que se me va a mandar nueva para la casa. Entonces le faltó como esa camaradería, esa sintonía, esa empatía, conexión con el paciente, donde el paciente se desarma y empieza a hablar a decir hasta de que se va a morir. Entonces, me parece que me perdonan 2 segundos, yo conecto aquí que se me va a descargar y vea, mejor dicho, espérenme 2 segundos, me Va a perdonan. conectar la cámara, Entonces, Clara. no, ay, no, imagínate, no, yo sí la quiero conectar, pues que no, imagínate que traje el técnico otra vez, vinieron 2 veces esta semana y que cuando estuviera en la reunión los llamara, ¿y cómo los va a llamar en plena reunión? Que para ellos conectar desde allá, yo no, oigan. Bueno, primeramente eso, le faltó pues para mí, porque yo como psicóloga, pues yo, o sea, yo me puse en el lugar de Viviana y yo dije, no, a mí me atiende un psicólogo de estos y salgo pitando y le digo, me acordé que me están esperando en casa o que dejé una rosa en bajo. Entonces, bueno, primero por ese lado, pues voy a hacer mis observaciones para no entrar ahorita. También me parece que Juan hizo más larga la despedida que la misma consulta. Le habló mucho y tranquila y no sé qué, y tiringuistigui, tarrangastangas y que fue que, y entonces, mejor dicho, fue más larga la despedida pues para no hablar pues como más. Le habló al cliente, al paciente de introspección. Entonces, el paciente, pues a mí me hablan, yo voy donde un psicólogo y me dicen, no, veas que la introspección a mí me dice que yo me cuestione, que mi conciencia, yo le digo, es que de quién me lo quedó como el chompiras. El paciente quedó glu glu. Porque a mí yo como paciente, que no sé nada de psicología, me hablan de introspección, yo digo, ¿este de quién me habló? Y me voy grave pues para la casa. Viviana, bueno, por ese lado, Juan, pues, y el tono muy pasivo, muy flemático, y entonces uno dice, bueno, entonces, no, pero tranquila, pero cuénteme, vea, pero no, pero a ver, Viviana, pero ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Y quién es tu esposo, pues? Y no sé qué, sí me entiende, o sea, muy, muy flemático el tono, entonces uno dice, bueno, no, como que no me convenció. En el tema de Viviana también, pues la paciente maluca, Viviana usó un mito que nosotros lo hablamos cuando iniciamos en la introducción de la psicología, hablamos de los mitos. Entonces ella quería que el psicólogo la sanara. No, es que yo necesito que usted me sane, yo necesito que usted me alivie. Y eso es mentira, es que los psicólogos no sanan, los psicólogos sencillamente ayudan y buscan la forma como van a ayudar al paciente, pero el psicólogo no ayuda, ella quería que la sanara y que ella saliera sin miedo a la muerte, que el papá resucitara y que bla, 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 y bla, bla, bla. Y eso no se puede, eso es un mito pues en el que incurrimos todos y que nos lo han enseñado pues y nos dijeron que claro que eso le pasa pues a todos los pacientes. Yo también le diría a un psicólogo seguramente eso. También entró Viviana en la distracción de la personalización, porque ella todo se lo toma a pecho. Ay, no, es que vea, eso, no tenía bases suficientes para decir que la están persiguiendo, que qué miedo, que me van a robar, que mis hijos, que aquí, que allá, que eso fue una distracción de personalización que ella la relacionó sin tener hechos, sin tener argumentos de absolutamente nada. Y también otra distracción que me parece a mí la falencia de justicia. Ella, la costumbre de valorar las cosas como que todo es injusto, no me parece, es que mi esposo tan descarado, descalzoncillado, que no me ayuda a nada, que no sé qué y que no sé cuántas. Entonces es como si no están conmigo, si la gente no está de acuerdo conmigo y no hacen lo que yo digo, entonces pues tan injustos y tan descarados. Ese es mi aporte. Clara, excelente, excelente, me hiciste reír muchísimo, súper bien la forma pues en cómo lo abordas, pero no pues porque me esté riendo del ejercicio, sino que en No, la no, no, forma en la que, no, no. o sea, en la forma en la que haces la evolución me parece muy directa, pero
constructiva, interesante, ¿cierto? Entonces, Sí, sí. es más pues porque me gusta muchísimo el ejercicio que hiciste de evidenciar el rol que asumió tanto Juan como Viviana y la forma en que les hace la devolución me pareció sumamente interesante, ¿cierto? Quiero hacerte una pregunta antes de darle la palabra a otros estudiantes. Por acá Dalila y Andrés colocaron un aporte también muy interesante. Sí, creo que antes había otro aporte también muy interesante de Caterine. Listo. Pero quiero preguntarte algo, Clara. ¿Tú crees Señor. que Viviana es una paciente fácil de orientar o crees que por la misma forma en la que presentó sus problemas es compleja? Yo pienso que es una paciente compleja porque no se centra en algo claro, porque empieza a hablar de una cosa y luego añade la otra, y luego, entonces no espera que se le solucione o que el psicólogo se concentre en esto primero que habló, sino que lleva un montón de añadiduras, un montón de problemas, un montón de cosas. Entonces, mejor dicho, hoy casi que uno como psicólogo dice, ay, no pongamos a llorar los dos porque es que esto está muy berraco. Listo, Clara, muchísimas gracias por tu aporte, muy valioso, al igual que los compañeros que han estado pues haciendo en el chat. Bueno, María Paulina, quiero, pues doy la palabra, pero quiero que me respondas la misma pregunta que le hice a Clara antes de que des tu aporte. Listo. ¿Crees que Viviana fue una paciente fácil o difícil de orientar? Adelante. Bueno, yo creo que no hay pacientes ni fáciles, ni difíciles, ni lo que conocemos como los chicharrones en el área de la salud. Simplemente son seres humanos que tienen un problema y que debemos ser muy profesionales y pues estar muy bien informados con las bases que tenemos y muy bien dateados para poderlos ayudar. No hay pacientes fáciles, no hay pacientes difíciles, solamente seres humanos con problemas. Total. Y bueno, y segundo, quiero felicitar a los compañeros, pues una excelente presentación. Quiero felicitar a Juan, muy profesional. Discrepo ante la opinión de la compañera, entonces me parece que fue demasiado empático. Fue muy empático con su paciente, utilizó una estrategia que me parece muy buena, que es la autorrevelación, que es cuando el terapeuta comparte algo de sí mismo, algo más personal, para crear esa sensación de empatía, para crear una buena relación con su paciente. Y bueno, y la paciente Viviana también lo hizo excelente. Estas son las situaciones de la vida real. Estos son los pacientes que a nosotros nos van a llegar. Les quiero compartir, yo soy parte del personal de la salud, soy enfermera profesional y pues digamos que cuando uno está atendiendo a un paciente no solamente está atendiendo su enfermedad física, sino que uno también ve ese componente mental, ese componente espiritual, aprende a identificar como todo eso y pues eso es lo que uno ve en el día a día, pacientes que simplemente en su estado físico están revelando esas emociones reprimidas, esas cosas que callan y esos miedos que tienen. Entonces, felicitaciones a los dos, de verdad lo hicieron súper bien. Muchísimas María, gracias. muchísimas gracias por tu aporte. Es muy válido todo, ¿cierto? Y precisamente me gusta que se dé el debate, ¿cierto? De las cosas buenas que tuvieron ambos compañeros y de las cosas que se tienen que mejorar, porque en lo que se tiene que mejorar, pues a todos nos va a servir de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, muy valioso, María, al igual que el aporte de Clara y el aporte que los otros compañeros también han expresado en el chat. Por acá seguiría entonces Patricia. Patricia, adelante. Patricia. Profe, yo creo que a Patri se le cayó el internet. Listo. Entonces vamos con Natalia. Natalia y después Andrés, mientras Patricia vuelve. Natalia. Profe, sí, acá estoy. Bueno, yo me uno obviamente a las felicitaciones de mis compañeros, es de rescatar de verdad el valor de ambos, a pesar de que no estamos como en algo presencial, en una clase que nos vemos, pues de verdad súper valiente simplemente atreverse a hacer el ejercicio porque es una situación que no sabían cómo se iba a presentar ninguno de los dos y que
bueno, ya el atreverse rescata mucho de ustedes, así que felicitaciones, muchachos. Eh, bueno, comparto mucho lo que dice el profesor, pienso que es un ejercicio más para evaluar a Juan, entonces, bueno, voy a hablarle directamente como a él. Pienso que el trabajo de Viviana, pues es una situación que como esa se pueden presentar más complicadas o menos complicadas o más diversas. Entonces, bueno, va a ser parte de nuestro día a día. Ahorita estaba leyendo en el chat algunos compañeros que decían como que no tenía un orden en los problemas o no sabía cómo expresarlos. Creo que eso se puede presentar, o sea, cuando una persona llega a un consultorio y se encuentra en un momento de desesperación y es que mi papá se murió, pero es que mi esposo esto, pero es que mis hijos, eso se va a presentar precisamente como por ese, no sé, ese límite en el que ya la persona se encuentra y es precisamente el trabajo de nosotros como terapeutas darle ese orden. Ok, te pasa eso, te pasa aquello, pero vamos a enfocarnos en lo primero, que en el caso de Viviana fue la muerte de su papá. Ahí fue como donde inició todo lo que los otros problemas acarrearon. Entonces, incluso ella le dio un tiempo, o sea, en el momento en que ella dijo 4 meses, ok, ¿qué pasó hace 4 meses? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Y siento que Juan perdió el hilo en ese momento. O sea, ok, vamos a mirar qué situaciones pasaron. Ella te está dando una fecha, ya te dijo 4 meses, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame qué fue lo que pasó hace 4 meses y desde ahí empezamos. Entonces siento que ahí perdiste el hilo. Porque cuando ella ya simplemente te dice, mi papá murió, esa es la raíz de todo el problema. Ahí es donde empieza todo lo que las otras situaciones acarreaban. Eso en primer lugar. Segundo, creo que en dos situaciones diste un juicio de valor. Uno, en el momento en que ella dijo una situación del trabajo, eh, que mis jefes me dicen aquello, no sé qué, y tú le dijiste, bueno, vamos a mirar si fue que no lo pudiste hacer. No, jamás. Eso no se debía hacer. O sea, el deber ser es que nosotros como terapeutas no demos juicios de valor, porque si ella llega al consultorio con esos límites y uno le diga, vamos a ver por qué no los pudiste hacer, no, no, o sea, no se deben generar esos juicios de valor, sobre todo en la primera sesión. Em, Tercero, hubo un momento en que obviamente ella se empezó a exaltar y decía, bueno, pero ¿cómo me vas a decir que escriba una carta, que no sé qué? Trata de cambiar la visión, pero sin perder el hilo. O sea, el punto era explicarle por qué escribir una carta, que era empezar ese proceso de duelo. Cambia la visión, cambia la manera sin perder el centro, que era hacer el proceso de duelo. Pero ahí te metiste, bueno, entonces vamos a trabajar con tu esposo, vamos a mirar por qué es que él no te ayuda y vuelvo y repito, hay que darle un orden, hay que trabajar algo para poder pasar al siguiente problema. Y en este caso era el proceso de duelo. Entonces, cambiar un poquito la visión sin perder de vista el objetivo principal, que era hacer el proceso de duelo. Comparto lo que dice Clara. En un momento empezaste a hacer como el resumen, pues ya a dar como eh, digamos, el cierre, pero te extendiste. Ibas súper bien, pero siento que te extendiste muchísimo. Y rescato también que le diste alternativas, como que, bueno, puedes meditar, puedes caminar, puedes hacer cosas que te distraigan. Eso te lo rescato porque es válido como dar estas alternativas. Y por último, que siento que fue lo único, pues como en general, te faltó mucha seguridad al hablar. Generaste esa empatía, sí comparto que la generaste, pero te faltó mucha seguridad al hablar. Entonces, y puedes meditar y puedes caminar y obviamente eso, o sea, si uno le muestra seguridad al paciente, él se va a sentir seguro se va a sentir seguro con nosotros al hablar y va a crear esa confianza. Eh, ya. Listo, Natalia, muy profundo también tus críticas, muy constructivas por también, pues muchísimas gracias, ¿cierto? Precisamente pues este es un ejercicio para construir. Yo ahorita pues también quiero dar otras apreciaciones porque ya muchas de ustedes las han mencionado, pero las que no, enseguida también quiero pues como comentar, entonces muy valioso su aporte, Natalia.
Vamos a darle la palabra a usted, Natalia. Vamos a darle la palabra a Andrés y luego a Juan Raúl y ya ahí entonces sí iría yo con las apreciaciones finales antes de contarles un poco pues de qué estrategias utilizar, ¿cierto? Para preguntar y pues obviamente saber escuchar. Listo, entonces iría Andrés, Juan Raúl, Juliana y ahí sí doy yo las apreciaciones finales. Listo, Andrés. Profesor, muy buenas noches compañeros. Simplemente, como todos lo han manifestado, es de admirar los compañeros. En nuestro vocabulario se dice que eso es a quemarropa. Ellos son unos valientes porque obviamente nadie más tomó la iniciativa y esperábamos a que ellos los tomaran. Pues bueno, pienso que es algo muy loable de ellos dos. En mi caso particular, más que los aportes negativos, porque todos los tenemos, creo que para empezar, pues todos iremos a tener falencias, porque pues no es fácil escuchar los problemas de alguien y no tener un libreto especial para decirle a cada persona la respuesta correcta. Pues pienso que es algo que a todos nos va a tocar asumir y que dentro del ejercicio es algo que se va aprendiendo. Quiero del compañero de Juan, creo que pienso que algo que se debe tener es dejar hablar a la persona, o sea, la persona, y él lo hizo, se dejó hablar a la persona, y algo que sí creo que nos falta o nos faltaría es las recomendaciones. Creo que fue muy precipitado dar recomendaciones, o sea, él le recomendó que la introspección, que leer un libro. Creo que la señorita Viviana, pues en sus problemas, pues no creo que le interese leer un libro o mirar hacia adentro. Entonces creo que Andrés. fue muy... Sí, Señor, voy a compartir algo ahí contigo porque es una de las ideas que tengo y que ahí difiere un poco, pero insisto, esto es un proceso de construcción, ¿cierto? Difiere un poco del concepto que daba Natalia, porque si bien es buena, a ver, decirlo, está bien decirle a la paciente respirar, digamos, hacer yoga, pero en esa primera sesión no, ¿cierto? Porque entonces sí, sí, estaríamos precipitando muchos, digamos, acontecimientos, muchos eventos que se van a presentar durante el proceso, ¿cierto? Entonces, ahí un poco como con lo que estás diciendo, aunque está bien decirlo, ¿cierto? Está bien que se necesita pues un ejercicio de respiración, digamos, meditación, el hacer, digamos, pues también la parte física, Juan lo menciona en algún momento, o sea, es que también de pronto hacer deporte, hacer unas actividades diferentes a las que normalmente haces también para despejar la mente. Lo que pasa es que es la forma en la que se le dice al paciente, ¿cierto? Entonces, y no es la primera sesión, pues no es apta también como para decirle que ya hay que hacer un ejercicio de respiración y todo eso, y ya enseguida les digo por qué. Adelante, Andrés, qué pena ahí a que... ver, tranquilo, profesor. Y lo segundo que usted lo manifestaba en una de los encuentros y es hacer que el paciente lleve a reconocer la respuesta, porque ella sabe la respuesta a sus problemas, pero no lo reconoce y no sabe cómo hacerlo. Pienso que en todo el mundo de palabras que Juan le dijo, creo que le faltó fue ayudarla a reconocer a ella cuál era la solución que ella debía tomar para que afrontara, porque ella tiene sus problemas y sabe la solución. Entonces pienso que el compañero Juan le hizo eso y bueno, pienso que Viviana lo hizo bien porque creo que todos iremos a tener pacientes hasta mucho más peores o dramáticos que Viviana. Irán a llorar, irán a contar toda la historia de vida, de muchas cosas, y pues obviamente uno no puede frenarlo ni decirle, no, ese problema no me interesa o no la voy a escuchar eso. O sea, toca dejarla porque entonces, profe. Hasta ahí, profe. Muchas Excelente. gracias. Andrés, muchas gracias por tu aporte, muy valioso, al igual que todos los aportes que han dado pues ya los demás estudiantes. En ese orden seguiría Juan Raúl. Buenas noches, profesor, y a todos los compañeros. Ahí, pues, felicitaciones a Juan y a Viviana, porque eso es un reto. Y para empezar, pues, nosotros debemos de tener en cuenta que todo terapeuta es compleja cada situación. Cada terapeuta aprende siempre de las situaciones porque cada paciente es un mundo nuevo y es una experiencia nueva.
Entonces no es como una meta decir que el terapeuta se las sabe todas. Es un camino en donde uno va avanzando cada día más y es un poquito lo que el terapeuta va aprendiendo cada día, porque como lo dije anteriormente, pues cada ser humano es diferente completamente. Pues ya lo que yo iba a decir, pues ya lo han dicho ya varios, ahorita Andrés también lo mencionó. Pues lo que puedo decir es que el terapeuta siempre debe estar siempre en sus capacidades, porque una persona sana pues sanará a otra. Entonces el terapeuta debe estar en todas sus cabalidades para poder tener una sesión de esas. También lo que le faltó a Andrés ahí en esa parte es que el paciente, como le decía ahorita Andrés, es el que hay que guiarlo para porque podemos decir que el que busca consejo debe llegar a tomar sus propias decisiones. Entonces lo que hay que hacer es guiar a esa persona para que él mismo vaya buscando las alternativas y las respuestas a esa solución, porque así como decía Viviana, pero dígame usted que si uno llega y le da así como decía Natalia, un juicio o alguna orientación propia de uno, entonces, y si no sale bien, pues entonces uno es el que va a estar en problemas como profesional. Entonces lo que uno debe hacer, así como lo hemos aprendido, más que todo con la filosofía de Sócrates, la mayéutica, es guiar a esa persona para que busque de esa situación y saque lo mejor de esas alternativas. Y empezar a decirle que los problemas y las situaciones complejas ¿qué? Son alternativas, son fortalezas. Entonces eso es lo que, y también hay que tener en cuenta que Juan se empezó como a dialogar mucho, y debemos de tener en cuenta que una sesión son 45 minutos, y en esos 45 minutos lo que uno tiene que hacer es empezar a conocer y a distinguir cuál es el problema, la complejidad que tiene el paciente. Entonces no es como tanto hablar de uno mismo como profesional y entrar como un diálogo ahí con la persona, pues sí hay que tenerla, pero entonces de una forma muy, muy empática y muy, muy coherente y muy corta. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Excelente, Juan, excelente, al igual que todos los aportes que ya hasta acá pues nos han compartido los demás estudiantes. En ese orden seguiría Juliana y terminaría Patricia. Juliana. Hola, buenas noches a todos. De verdad que me encantó. Juan supo realizar muy bien el papel de terapeuta. Como todos, tenemos falencias y pienso que le faltó como familiarizarse más con la paciente, porque cuando uno llega a una terapia, por lo general le preguntan cómo te llamas, con quién vive, cuántos años tiene, pues hacer como esa conexión y romper el hielo para que la persona se sienta en familia y pueda hablar de su problema o de su trauma. Y siempre vamos a encontrar, pues lo digo sin, a ver, ¿cómo les explico? Bueno, puede pasar mejor, no digo que siempre, pero puede pasar de que casi siempre, pues, de que la persona llega con victimismo. Cada persona que busca un terapeuta siempre va a llegar con su victimismo, siempre va a llegar con culpabilidad, con miedos, y el terapeuta, pues, en su profesión y en su ayuda lo va a orientar y la persona por lo general siempre dice, ayúdeme, sáqueme de aquí, que usted tiene las herramientas para ayudarme a salir de esta situación. Entonces siempre se va a presentar dificultades y siempre la persona puede que se sienta bien o la persona que va en busca de ese terapeuta puede que en el momento se sienta bien o no, porque hay pacientes que son muy complejos, pero eso ya, yo digo que Juan manejó muy bien la situación con Viviana, pues me parece a mí que manejó muy bien toda la terapia para mí. Listo, Juliana, excelente. Muchísimas gracias por tu aporte. Finalmente vamos a ver si Patricia ya corrigió el tema de sonido.
Bueno, ¿me escuchan, profe? Ahora sí. Ahora sí. Ay, bueno, listo, buenas noches compañeros. Anoté algunas cositas, me pareció un muy buen ejercicio, los felicito a los dos, porque no cualquiera se le mide realmente a este ejercicio. Viviana me parece que hizo un papel excelente, prácticamente tenía el 80% de las distorsiones. Entonces no se la puso fácil a Juan. Me parece que tuvo mucho control ante una paciente que sufría de todo, personalización, filtraje, de abstracción selectiva, visión catastrófica. Pues como decía Clara, yo me enloquezco y salgo corriendo y la remito. Entonces estuvo muy, muy bueno el papel de Viviana. Prácticamente le dio el diagnóstico. Diría yo que obviamente un psicólogo profesional ya tendría el diagnóstico. Pero qué rescato de Juan, rescato que tuvo mucho control, pero muchísimo, en una situación donde no tiene una paciente fácil y donde tiene tantas distorsiones. Me parece que le dio una tarea muy buena, que es la de escribir, algo muy bueno que me gustó en él, que buscó la manera de acercarse a la paciente. Llegó un momento en que se dejó confundir, porque ella primero le hablaba de su situación, del problema con el marido, y después cambió al tema de la muerte, entonces ahí logró que lo confundiera un poco. En ese punto ya cuando se centraron en el tema de la muerte, hubiera sido muy importante que Juan aprovechara como para ayudarle a entender esa distorsión, esa situación, esa emoción, que aprovechara el tema para buscar por qué estaba pasando. Otras veces ha ocurrido, qué tan real puede ser eso que ella está sintiendo, ese miedo que está sintiendo, qué posibilidad hay de que a ella realmente le ocurra todo lo que está temiendo. Eso lo debió haber aprovechado y hubiera sido un punto de entrada importantísimo para comenzar como a tratar de hacerle entender que todas esas emociones, esos miedos que siente forman parte de la forma en que percibimos y en la que asimilamos todas esas situaciones externas. Entonces, me parece igual que Juan tuvo mucho control, llegó un punto en que de pronto sí daba como más consejos, entonces sí daba como la impresión de que habló más Juan que la propia paciente. Sin embargo, me gustaron los consejos de Juan, muy buenos, muy chéveres los consejos de Juan, pero estuvo entonces muy, muy bien el ejercicio, muy rico que se hubieran centrado en una de esas distorsiones para ayudarle a entender y como para enfocarlo más como al tema que es todas esas situaciones externas, la forma en que las percibimos, cómo pensamos, cómo nos dejamos engañar y todo eso que sentimos realmente es producto de eso y que realmente hacen que nuestra vida sea más difícil, más complicada. Excelente, Patricia. Creo que pues todos dieron unos aportes muy valiosos y que mañana cuando ustedes tengan a su paciente y puedan hacer uso de esta clase, de este pequeño espacio de aprendizaje que tuvimos, pues también los va a llenar de, digamos, de mucho conocimiento y de mucha seguridad, y por eso insisto en la felicitación tanto para Juan como para Viviana, porque, o sea, ellos nos permitieron abrir todo este aprendizaje, ¿cierto? Entonces quiero empezar por las bondades de Juan. Si miráramos desde los tres, digamos, valores que dice Roger debe tener un terapeuta, Juan los tiene, ¿cierto? Fue empático con la situación que le estaba aportando Viviana. Hubo congruencia, aunque en algunos momentos se dejó confundir, ¿cierto? Y hubo respeto hacia su paciente, ¿cierto? Entonces, esos tres valores, Juan, se deben de mantener para seguir siendo un excelente terapeuta, ¿cierto? Acá hay algo que me gusta mucho que acaba de escribir la hermana Dayana. Creo que para ser la primera vez, Juan se mostró muy atento al paciente, al escuchar a su paciente, ¿cierto? Entonces, va muy alineado con lo que estoy en estos momentos manifestando, ¿sí? Ahora, quiero empezar a dar algunos apuntes frente a ya más constructivos, ¿cierto? Para que igual los tengamos en cuenta a la hora de tener a nuestro paciente enfrente,
¿sí? Ya desde nuestra práctica profesional, ya desde ya como profesionales, ¿cierto? Siempre uno se lleva la idea que el primer paciente uno se lo tira, ¿cierto? Entonces digamos que Juan ya se tiró a Viviana, entonces ya en su primer paciente va a ir todo de maravilla, ¿cierto? Pero por lo general el primer paciente se lo tira, ¿sí? Y entonces que mi paciente no volvió, no pasa nada, ¿cierto? Porque eso es un aprendizaje recíproco, es un aprendizaje continuo, ¿sí? Entonces, empiezo como a enumerar las cositas y creo que pues ya alguno de ustedes lo había dicho. Juan al principio le dio mucha explicación y debió ser más directo, ¿cierto? Con el nombre, edad, ¿cierto? Y otras, digamos, otros datos que son relevantes a la hora de iniciar un proceso terapéutico. Ahora, igual ustedes apenas van a ver psicodiagnóstico, que es donde también ven cómo se va configurando la entrevista, ¿cierto? Hay un ítem que me pareció relevante y ninguno lo mencionó, y es que Juan al inicio le dijo algo como te voy a, ¿cierto? Y al final también volvió y tuteó, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy Sí, presente, porque dependiendo del paciente, tutear puede ser también, pues puede ir en contravía con con la ética, puede ir en contravía con, digamos, muchas situaciones, y eso puede hacer que nuestro paciente se aleje también, ¿cierto? Entonces, el tema del tuteo no va, definitivamente no va, y hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Ahora, si nuestro paciente es un niño, pues el niño no le va a importar que tú lo tutees, que estés ahí, ¿cierto? Porque pues el niño no le va a poner cuidado si yo, te voy a dar un dulce o te voy a acompañar en ese... ¿Cierto? El niño no le va a poner cuidado, pero ya si estamos hablando de un adolescente, una persona adulta, hay que tener muy en cuenta que el tuteo no va, ¿cierto? Hubo un momento en el que Juan pudo haber, digamos, por así decirlo, ¿sí se dice así? Sí, la entrevista porque Viviana fue muy directa y le dijo, y lo que está ocurriendo en mi entorno, ¿sí? Y Juan le cambió digamos, uno por lo general debe de ir con lo último que te dijo el paciente, enfocar la pregunta. Entonces, cuando ella le dijo lo que está ocurriendo en mi entorno, Juan debió haber preguntado, ¿y qué está ocurriendo en su entorno? ¿Cierto? Para no decir en tu entorno, sino ¿qué está ocurriendo en su entorno? Desde ahí se hubiera dado una discusión amplia, porque esa discusión del entorno le hubiera permitido a Juan indagar sobre la relación de Viviana con sus hijos, ¿cierto? Porque ella nos estaba hablando pues de una situación difícil con su esposo. Entonces, casi que esa pregunta hubiera permitido, inclusive, sin temor a equivocarme, terminar la primera sesión, porque ya estamos hablando netamente de lo que sucede en el entorno de Viviana, entre la relación con sus hijos, la relación con su esposo, pues indagar si tiene hijos y ir más allá de esa relación entonces con estas personas, ¿cierto? Esas relaciones al interior del hogar, con la pareja, con los hijos, ¿cierto? A la hora del cierre, entonces, casi que como decían muchos, entonces habló muchísimo y eso entonces da pie para que Viviana entonces se acuerde de otras cosas y casi que tenga que volver a iniciar la terapia, ¿cierto? Porque mire que Juan cuando sí, empezó a sí. decirle varias cositas, entonces Viviana es que, sí, y tal cosa, y entonces como que se le iba viniendo a la mente otras cosas que realmente no, ya estamos en el cierre. Y si miramos, si contamos, Juan se llevó casi los 45 minutos, ¿cierto? Que es lo normal, ¿cierto? O sea, ahora no, nosotros no tenemos una camisa de fuerza de que si me pase los 45 minutos, entonces no. O sea, usted es libre, usted puede atender a su paciente una hora, pero lo normal son 45 minutos. Entonces, si yo ya llevo 40 minutos y empiezo a que mi paciente entonces traiga a su mente otros recuerdos, otras situaciones de las que va a querer que sigamos conversando, entonces me va a afectar el cierre, ¿cierto? Entonces, el cierre tiene que ser muy, digamos, muy drástico en el momento en el que se está haciendo, ¿cierto? Yo miro qué más por acá, qué más tomé. Mm, ojo que en varias ocasiones le escuché unas muletillas, ¿cierto? El decir claro que sí, porque mire, cada que Juan iba a dar una respuesta, claro que sí, claro que sí, claro que sí, y ahí es donde se nos iba volviendo ya más como un entorno de consejería que de orientación, ¿cierto? Entonces ese claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, pues también tenemos que tener cuidado, porque entonces nuestro paciente va a decir, pero entonces todo me dice claro que sí, claro que sí, claro que sí, pero yo no veo pues como que me esté orientando a nada.
¿cierto? Como que estoy de acuerdo con el Como que estoy paciente de y acuerdo ya. con lo que sí está sintiendo, pero y entonces, Sí. y más allá de eso, ¿qué? ¿Cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta con esas muletillas del claro que sí, o con otras que podamos utilizar por temor a que le vamos a responder mal al paciente, nada, preguntas muy abiertas y ya está. Insisto, yo siento que si Juan cuando Viviana le lanzó el comentario, es que lo que ocurre en mi entorno, si Juan se queda ahí, ¿y qué es lo que ocurre en su entorno, Viviana, o señora Viviana, o cómo se está dirigiendo a ella? Ah, es que en mi entorno esto, porque estoy seguro que Viviana con esa pregunta se hubiera extendido más. Por el tipo de paciente que es Viviana, estoy seguro que con esa pregunta se hubiese extendido más. Es que en mi hogar pasa esto, porque sin Juan habérselo preguntado, sin haber indagado, Viviana empezó, es que mi esposo me obliga a hacer todo y él no me ayuda, estoy al borde, pues todo lo que dijo Viviana en ese momento, ¿cierto? Sin Juan haberlo indagado, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta también estas situaciones. Ahora, ella iba también muy alineada con el tema de culpabilizar a otros, ¿cierto? El esposo, sus jefes, o sea, si uno miraba, pues todo el mundo tenía la culpa, menos ella, ¿cierto? Que eso también pues va ahí alineado con una distorsión. Entonces, de pronto el poder indagar, decirle pues que si de pronto habrían otros factores que la llevaran como a interpretar esas situaciones, ¿cierto? Entonces, llevarla con ese tipo de preguntas, lo que va a hacer es que Viviana diga, ah, es que la verdad yo tengo una mala percepción de mi esposo, o yo de pronto le estoy exigiendo situaciones a él que de pronto no me va a poder cumplir. Ya ella va a empezar a mirar si hay alguna responsabilidad frente a eso que está exponiendo de sus jefes, frente a eso que está exponiendo de su pareja, frente a esas situaciones que la están afectando, ¿cierto? Entonces, ahí voy también alineado con lo que dijeron muchos y es que Viviana empezó a un reguero ya, ¿cierto? Ya uno no sabía por dónde, pero es precisamente porque Juan en su momento lo permitió, ¿cierto? Porque del principio nos hubiéramos quedado primero con lo del entorno. Muy seguramente en otra sesión ya vamos a hablar entonces del temor a la muerte, de la irritabilidad, de todo lo demás que siente Viviana. Entonces, si yo les diera respuesta a esa pregunta que les hice antes de iniciar con las apreciaciones que yo quería dar, para mí Viviana es una paciente fácil de orientar en el entendido de que casi que en la primera sesión le dijo todo lo que ella tiene, ¿cierto? Entonces, claro, si Juan es estratégico, Juan dice, ah, bueno, la paciente me mencionó irritabilidad, la paciente me mencionó temor a la muerte, la paciente me mencionó, ¿cierto? O sea, ya yo tomo nota, porque eso es otra estrategia que usted terapeuta puede utilizar. Si usted está tomando nota mediante la sesión, pues debe ser muy estratégico, porque usted tampoco se puede quedar copiando y ni siquiera mirar a su paciente, sino tomar, digamos, apuntes o jeroglíficos, porque nosotros los psicólogos lo único que hacemos son jeroglíficos, que después para interpretarlos se nos vuelve también un problema, pero también es el respeto hacia nuestro paciente, porque si yo me quedo escribiendo y ni siquiera lo miro, entonces también él va a decir, pero entonces pues yo vengo acá a contarle un montón de cosas a usted terapeuta y usted no sino escribir, pues eso a mí no me va tampoco a gustar, ¿cierto? Entonces usted para poder mantener esa sintonía que hablamos de hace un momento, usted va escribiendo palabras claves, insisto, jeroglíficos, porque mírele a cualquier psicólogo la agenda y usted no le va a entender absolutamente nada, y eso también es una estrategia para nosotros, porque es que tampoco conviene que usted esté escribiendo y el paciente se dé cuenta de pronto en algún momento se para del asiento o hace algo y que se dé cuenta de lo que usted está escribiendo. No es bueno, ¿cierto? Desde que tu paciente no entienda lo que estás escribiendo, también es una muy buena estrategia, ¿cierto? Entonces, siento desde ahí que es una paciente que se permitiría orientar de manera adecuada porque de inmediato soltó todo, ¿cierto? Que eso no suele suceder con el paciente. Pero, insisto, el terapeuta también la debe llevar, como dijeron ustedes, a que hoy vamos a concentrarnos entonces, por decir, en el entorno familiar, ¿cierto? En lo que está ocurriendo dentro del entorno familiar que está afectando su cotidianidad, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo solamente de lo que está ocurriendo en el entorno, pues ya me va a empezar a dar ciertas, digamos, claves, cierta información de cómo
cómo es su comportamiento dentro de su hogar, ¿cierto? Si es que es realmente Viviana la que está afectando el funcionamiento del hogar, si es que realmente es el esposo el que está afectando el funcionamiento del hogar, porque dentro de esa dinámica familiar hubiéramos podido indagar si hay infidelidad, ¿cierto? Si hay infidelidad por parte de Viviana o por parte del esposo, y si hay infidelidad, entonces hace cuánto fue, qué sensaciones se dan a partir pues, de ese momento en el que da cuenta de que su esposo o que ella es infiel, ¿cierto? Entonces, mire todo lo que se puede dar si yo me hubiese quedado indagando en un solo tema, ¿sí? Entonces, básicamente eso era como, es como lo que yo tenía que hacerles como construcción crítica, ¿cierto? Porque insisto, para mí Viviana y Juan hoy nos permitieron a todos adquirir un aprendizaje y estoy seguro que muchos por allá cuando se gradúen y tengan a su paciente se van a acordar por allá el docente Jason que nos hizo esa Sí. clase tan chévere y que vea que aquí voy a poder sacar unas estrategias porque ustedes saben que yo aparte de la grabación les comparto las diapositivas con el tipo de preguntas que ustedes pueden elaborar, ¿cierto? Entonces eso les va a permitir más seguridad y les va a permitir, digamos, lograr esa sintonía, lograr esa empatía que se requiere para que su paciente inicie y culmine adecuadamente ese proceso terapéutico, es decir, que haya un cumplimiento en los objetivos terapéuticos que usted paciente, perdón, que usted terapeuta eh, estipuló desde el inicio, ¿cierto? Entonces, esa era pues como mi devolución a grandes rasgos. No sé si alguien quiere decir algo más porque se nos va yendo la noche, pero quiero básicamente como hablarlo desde las distorsiones cognitivas que ustedes habían consultado, ¿cierto? Todos hicieron la tarea juiciosos. Sí, señor. Listo, entonces básicamente lo que ya conocemos como distorsión cognitiva, entonces son esos errores, ¿cierto? Que va cometiendo el ser humano en su forma de pensar, ¿cierto? Acá Ajá. rápidamente, entonces, la primera, creo que también lo mirábamos allá al final del último encuentro sincrónico, filtración o abstracción selectiva, ¿cierto? Entonces dice que es básicamente valorar una situación global de manera negativa por determinados hechos particulares, como si toda situación fuera solamente ese hecho. ¿Cómo así? ¿Cuál podría ser un ejemplo acá? Creo que lo hablamos en un encuentro sincrónico. ¿Cuál podría ser un ejemplo de filtraje, Juan? Creo que lo mencionamos, no recuerdo quién fue, pero el tema de los agüeros, ¿cierto? Es que yo pasé debajo de esa Ajá, de los escalera. mitos. Es que yo Sí. pasé debajo de esa escalera y me caí, me cagó un pájaro, casi me atropella un carro y todo es por eso, ¿cierto? Entonces, Ah, sí, hacemos sí. una abstracción de la situación como si realmente fuera porque pasé debajo de la escalera, ¿cierto? Entonces, las personas que por lo general presentan esta distorsión, su lenguaje siempre es enfocado a esto, no soporto qué, no aguanto qué, es insoportable, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser una posible pregunta ante ese filtraje o abstracción? ¿Qué ha ocurrido otras veces y realmente fue tan malo? ¿Cierto? Entonces, mire que ya la persona con esa pregunta se va a abrir demasiado, porque entonces si es la misma persona de la escalera, entonces va a decir, no, es que la otra vez, si tiene otros agüeros, ¿cierto? Porque es que hay tantos, entonces le va a decir, no, es que la otra vez yo coloqué el bolso en el suelo y cuando salí de la clase me rodé las escalas o me robaron, siempre va a ir enfocado a eso, ¿cierto? Entonces hay que, o sea, más que el paciente entonces nos va a dar cuenta de esa distorsión que tiene es en su discurso en el que nosotros vamos dando cuenta, ¿cierto? Porque, insisto, la persona que tiene ese filtraje entonces siempre va a ser enfocado a esto, no soporto, no aguanto, es insoportable, ¿cierto? Entonces, otra pregunta que tranquilamente se le puede hacer a un paciente que nos empieza a mostrar ese tipo de, digamos, de discurso es, ¿se puede hacer algo si volviera a ocurrir? ¿Cierto? Entonces mire que son preguntas abiertas, 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 entonces casi que en la respuesta se puede ir toda la sesión, ¿sí? Que eso es lo importante, que el paciente se sienta escuchado, que fue una de las situaciones que también ustedes hacían caer en cuenta. O sea, Juan llegó un momento en el que habló, habló y habló, pero entonces la paciente, ¿qué? Que es la que realmente tiene que exteriorizar todo lo que está viviendo, todo ese mundo interno que la está posiblemente afectando y que requiere de esa orientación, ¿cierto?
rápidamente, el pensamiento polarizado, como dice acá, clasificar las cosas en términos extremos. Entonces, son esas personas que es por decir bueno o malo, o blanco o negro, ¿cierto? Entonces, una Ajá. pregunta, pues digamos que podría abrir ese proceso y que es abierta, entonces, entre esos dos extremos puede existir algún punto intermedio. ¿Cierto? Usted, por ejemplo, si me estuviera presentando un pensamiento polarizado, yo le hago esa pregunta, ¿qué crees que me podrías responder? Que no. Exacto. Pues digamos, en el peor de los casos que no, pero la persona, usted la va a llevar, con esa pregunta, usted la va a llevar como a pensar, ¿será que sí existe un punto intermedio y yo no lo he visto? Entonces la persona, mientras va exteriorizando, también va pensando, ¿cierto? Entonces esa es la idea. Otra, ¿hasta qué punto o porcentaje eso es así? ¿Cierto? Entonces, ¿hasta qué punto es blanco, hasta qué punto es negro? ¿Cierto? Ahora, la sobregeneralización son estas personas que siempre sacan conclusiones, como dice acá, de hechos particulares. Entonces, todo, nadie, ninguno, siempre, ¿sí? Entonces, una pregunta, por ejemplo, ¿cuántas veces ha sucedido eso realmente? ¿Cierto? ¿Qué pruebas tiene para pensar que esas pues, de pensar en esas conclusiones, ¿cierto? ¿O dónde está la prueba de que las cosas siempre tienen que ser así? ¿Cierto? Entonces, son preguntas que van llevando al diálogo, al diálogo, al diálogo, al diálogo, al discurso abierto, ¿cierto? Y no van a hacer que el paciente entonces diga sí, no, ¿cierto? Y tampoco nos va a llevar a nosotros a caer en el error de dar un consejo, ¿cierto? ¿Cierto? Es que eso me pareció muy valioso. Hay que tener muy en cuenta con el lenguaje técnico que utilizamos, porque Clara lo decía, o sea, y Juan ahí también, pues, digamos, pecó porque yo decirle al paciente es que la introspección, carajo, yo también salgo corriendo. ¿Cierto? Yo también salgo corriendo. O sea, yo paciente a mí me hablan de introspección y yo creo que a mí me están mentando hasta, ¿cierto? Porque ellos Sí, no sí. tienen ese tipo de lenguaje, entonces tenemos que tener mucho cuidado también con los conceptos que utilizamos para Terminología. referirnos exactamente, ¿cierto? Interpretación del pensamiento, dice, suponer las razones o intenciones de las otras personas sin prueba alguna. ¿Ustedes creen que Viviana presentaba esta idea irracional? Sí, ella puede ser profe porque ella pensaba que pensaban mal de ella, que la estaban persiguiendo. O sea, ella se imaginaba un montón de cosas que no eran reales. Exactamente. Entonces, una pregunta que fuera ahí, yo digo fatal, pero digo fatal en el sentido de que eso hubiera llevado a Viviana a hablar más, ¿cierto? Porque Viviana era una paciente, pues, no verborreica, o sea, uno dice un paciente es verborreico cuando ya se suelta, pues, y no para, y la, pero Viviana era una paciente que se expresaba con facilidad. Entonces, Ah, por ejemplo, le hago una pregunta como, ¿qué pruebas tiene para pensar eso? ajá. Caramba, entonces Viviana ahí sí como que se va a sentir, jue madre, sí, ¿qué pruebas tengo yo para pensar entonces que es que mi jefe me está haciendo la vida imposible, o que es que mi esposo no me quiere, o mi esposo me está dejando todo así? Es posible que si ella tiene tan arraigado de que el esposo la está poniendo, o sea, le deja todo, entonces ella va a empezar a dar las pruebas. Es que mi esposo todo el día se queda rascándose la barriga y viendo televisión, viendo fútbol, me trata mal, no me ayuda. Pero entonces mire que ya nos está dando a nosotros los insumos para entender de fondo qué está sucediendo con Viviana, ¿cierto? Mm. Y solo a partir de una pregunta, ¿qué pruebas tienes para pensar eso? Interpretación del pensamiento. Nosotros ahí estaríamos llevando a Viviana a comprobar. Entonces nosotros podríamos comprobar si eso es cierto en signo de pregunta, ¿cierto? Entonces mira que todo así, muy abierto, muy abierto. Visión catastrófica, ponerse en la posibilidad de que ocurrirá lo peor. Creemos que de pronto Viviana tendría esa visión catastrófica. Sí, con la parte del divorcio. Exacto, exactamente. Inclusive ella llegó a mencionar en alguna parte como un delirio de persecución, como situaciones que, cierto, que iban más arraigadas a una distorsión que a la misma realidad, ¿cierto? Entonces, una, por Muy ejemplo, paranoica, muy paranoica. exacto. Entonces, uno podría preguntarle ¿y si sucediera tal cosa y si ocurriera, ¿cierto? Pero llevándola siempre como a la pregunta. Otras veces lo has pensado y qué ocurrió, ¿cierto? ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra?
¿cierto? Entonces cuando habla, por ejemplo, lo del divorcio, entonces ¿qué posibilidades hay de que eso ocurra? Porque eso ya a ti te está dando una información relevante. O sea, es una persona muy arraigada a su esposo, a pesar de que no se siente cómoda con él, a pesar de que existe, digamos, un conflicto a nivel del hogar. Entonces ya eso a mí me está dando como que, pues Viviana puede ser una mujer subyugada, es una mujer que se le dificulta tomar decisiones, algo como lo que hablamos con Clara, ¿cierto? Que Clara, pues desde que empezamos el curso, pues nos contaba su historia, ¿cierto? Y cómo, o yo estoy en el lugar que no es, claro, yo creo que fue contigo, ¿cierto? Que nos contabas que después de Sí, que, sí, sí, de, sí, de lo profe. de tu esposo, entonces ya se Sí, sentías profe. libre, ya todo esto. Entonces, Ay, sí. entonces, en el caso de Viviana, con esa pregunta yo ya tendría demasiada información para entender si es que ella está subyugada a una pareja que ni siquiera quiere y que la hace sufrir y que realmente está ahí, pues como, pero entonces ya usted también empieza a entender por qué está ahí, si es por los hijos o si es porque en realidad no tiene la capacidad de quedarse sola, o sea, ya tú tienes que empezar a indagar todo ese tipo de situaciones, pero que se van dando con el diálogo, ¿cierto? A medida que va avanzando el diálogo, ¿sí? Eh, Personalización, tendencia a relacionar lo que sucede a nuestro alrededor como relacionado con nosotros, que a veces también nos hace compararnos con Ah, otros. ¿Crees que eso lo tenía Viviana? ¿Qué sí, creen sí, ustedes? también. Sí, Entonces, profe, la porque misma. ya todos Sí, sentían que era para profe. ella, que la calificaban. Sí. Exacto. Entonces, esa misma pregunta, ¿qué pruebas tienes para pensar eso? ¿Qué criterios estás usando? ¿Es razonable? ¿Podríamos comprobar si eso es así? Mire que son preguntas que son muy similares, pero que nos van llevando precisamente a que Viviana hable y nos dé a nosotros información suficiente para determinar entonces cuál es la situación. Por ahí lo decía alguna estudiante, no recuerdo quién fue. Es que ay, yo había tomado notica de lo que le dijeron, que me pareció muy interesante. ¿Cómo fue? Es que fue una de las devoluciones que se le hizo a Juan. Pero bueno, ahorita mismo se me fue la paloma, pero ahorita lo recuerdo, ¿cierto? Ahí voy. Pero fue una evolución que se le hizo a Juan muy interesante, que precisamente pues iba como enfocado a esa situación, ¿cierto? De que Viviana le estaba dando un montón de situaciones y realmente nos teníamos que, o sea, trabajar Y en él no ese, las ordenó. exacto, no las ordenó y entonces se le fue volviendo pues como un masacote, por así decirlo, y a la final Ah, entonces, matarlo, total. por salirse, entonces le decía, hay que hacer esto, hay que hacer esto, entonces casi que le está dando la solución, ¿cierto? Y nosotros desde el principio no damos la solución, porque insisto, es la paciente o el paciente el que tiene que dar cuenta de su situación, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta todo eso. Falacia de control. Creer de manera extrema que uno tiene el control o la responsabilidad de las cosas, o bien que uno está controlado totalmente por las circunstancias y no puede hacer nada. ¿Qué creen ustedes frente a la paciente? Profe, que sí. ¿Por qué? Por, Claro que, porque por una parte yo me sentía, o sea, yo Viviana me sentía controlada por la parte de que mi esposo me obligaba y yo no tenía nada por hacer, entonces ya me tenía que salir de la universidad, de trabajar, para poder cuidar a mi hijo y cumplir con todo lo de la casa. listo. Entonces, pregunta la misma de siempre. ¿Qué pruebas tienes para pensar eso? ¿Cierto? Eso que va a llevar a que Viviana nos diga pues precisamente lo que está manifestando en este momento, mi hijo, la universidad, bueno, todas las situaciones que de pronto pueden estar pasando en su cotidianidad, ¿cierto? Entonces, la misma que ahorita les decía, puede haber otros factores que hayan influido en eso. Entonces, claro, ahí ya Viviana va a empezar a hablar de los factores, insisto, universidad, hijos, esposo, fallecimiento del padre, y ya nos va a mencionar entonces un montón de situaciones, pero que eso nos va a servir como información, no como para quedarnos ahí, ni mucho menos decirle, ah, es que, por ejemplo, el tema de la carta, y creo que también se lo hizo, eso fue una evolución que le hizo otra compañera, y es que, o sea, yo creo que Juan debió defender la posición, ¿cierto? Permítame en un momento, conecto el portátil porque se me va a descargar. Qué pena con ustedes. Denme en 2 minuticos. Muy chévere, muy chévere.
Bueno, listo. ¿En qué íbamos? Entonces, Ahora sí. exactamente. ¿Cómo? Entonces, el tema de falacia de control, bueno, el tema de la carta, muchas gracias Patricia, ¿cierto? Pienso que Juan debió defender la posición, como se lo decía, no recuerdo quién fue, porque una forma de liberar es escribir, ¿cierto? Entonces, en cambio, Juan en su momento le dijo, bueno, si no quieres hacerlo de la carta, no recuerdo si fue en el momento en el que le dijo, es que podemos salir, y yo, jue madre, pues ya, esto ya no va más Y a como una tomar orientación, tinto. o sea, esto ya no va más a una... Entonces, Debemos salir así. Él dijo que para buscar otro método. o sea, el método está muy bien, ¿cierto? Pero hay que tener muy en cuenta que Juan ahí en ese momento debió sostener de que la escribir libera, de que la carta nos permite pues expresar lo que de pronto tenemos allá guardadito y que nos da temor, ¿cierto? O sea, Juan en ese momento debió parársele porque es que usted es el que tiene el conocimiento, ¿cierto? Viviana simplemente está queriendo ser una paciente, por así decirlo, fastidiosa, o es una paciente que en realidad no es por fastidio, sino que está Su sintiendo, conflicto. Su exacto, está conflicto. viviendo su conflicto, entonces, pero el que tiene el conocimiento de cuál es la técnica, de cuál es la estrategia es usted, terapeuta, ¿cierto? Entonces, muy en cuenta tener eso, Juan, de que ahí defender la posición. Si yo estoy diciendo que una carta es porque escribir libera, es porque te permite traer recuerdos, situaciones que la están afectando y todo lo que de ahí en adelante pueda uno Uno, expresarle, pro- profe, uno no se puede dejar mangolear del paciente, ¿no? por así decirlo, exactamente, Pues, muy decentemente, pues al paciente no le dice uno eso, pero uno se puede dejar mangolear. exactamente. Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Hasta qué punto de contacto físico puede llegar un psicólogo con paciente? Me explico. En el caso de que llegue un paciente y me diga a mí, no, mire, Viviana, vea, es que eso de escribir no sirve para nada y que yo llegue, me le acerque al paciente, suponiendo, pues le coja la mano y le explique con cariño, ¿hasta qué punto puedo llegar yo? Bien, Viviana, esa pregunta es muy, muy importante, ¿cierto? Yo creo que yo también se los decía en algún momento. Si tú estás abordando a tu paciente de una corriente humanista, tú puedes llegar hasta el punto de cogerle la mano y decirle, mira, todo lo que se puede hacer a través de la escritura, libera, sana, ayuda, ¿cierto? Puedes darle un abrazo, normal. O sea, para la corriente humanista, estos son actos que ayudan al cliente, ¿cierto? Para una corriente dinámica, esto es completamente prohibido, esto es completamente antiético, esto ellos lo ven pues como si eso fuera pues lo peor, ¿cierto? Que ellos no conciben este tipo de situaciones. Entonces, es dependiendo de la corriente con la que estés abordando a tu paciente, pero si lo haces desde una cognitiva, de una humanista, tranquilamente lo podrías hacer, no hay ningún lío. Sí, no, profe, que pues el único problema que veo ahí es que de pronto se pueda confundir esa relación de paciente-psicólogo Claro, por la claro. parte de que como el paciente, más que todo lo pienso por la parte del paciente que pueda generar como ese anclaje al psicólogo de me apoya, me Transferencia y escucha, me contratransferencia. entiende, exacto, me entiende, él sí sabe yo cómo me siento, él sí me ama. O sea, yo siento que ahí el paciente puede confundirse un montón con el psicólogo y eso trae un montón de Claro, problemas. o sea, es que también tú tienes que poner un límite, ¿cierto? Porque es que el cogerle la mano ya puede ser un síntoma Ajá. de coquetería, exactamente, sí, como que ya va más allá, ¿cierto? Y Entonces si también, es un bizcocho, dígalo pues. Ave María Clara, por Dios bendito, acuérdese que hay un código de ética que nos rige y usted no puede tener ningún tipo de relación con su paciente Nada, nada, hasta nada. 10 años después de que termina la terapia contigo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Exactamente, o sea, no se podría, pues, o sea, eso muchos lo harán, ¿cierto? Porque uno, pero por supuesto no se puede dar cuenta ni el colegiado ni absolutamente, pues, como nadie, porque te puede hacer perder la licencia profesional, ¿cierto? Pero tú no puedes tener ningún Claro, tipo de relación claro. con tu paciente hasta 10 años después de terminada el tratamiento. Ay, ¿Listo? ya bien cuchito, ¿para qué, profe? Clara, Clara, por Dios.
10 Bueno, años ya no. sí, no, pues realmente son normas que nos rigen y pues que tenemos que Claro, profe, respetar, sí. pues obviamente por Pero es su... muy chévere entender todo eso. Claro que sí. Falacia de justicia, ¿ya lo hablamos o no? ¿Cierto que no? No. No, Listo, entonces creer que todo se debe hacer de una manera o si no es injusto, entonces no hay Ah, derecho, es injusto. ¿La tenía o no la tenía Viviana? Sí la de cierta tenía. manera sí. Exactamente. Entonces, una pregunta, ¿qué pruebas tiene para mantener ese criterio? ¿O tiene derecho esa persona a tener un punto de vista diferente al suyo? ¿Cierto? Porque por lo general son personas que van tendiendo mucho a al narcisismo, a que todo tiene que ser como yo diga. Entonces ahí vamos dando cuenta sí. que se puede ir presentando esa falacia de justicia y que eso puede ir orientado también a un trastorno de personalidad narcisista, ¿cierto? Y Es, entonces el que no esté de acuerdo con uno, entonces ya se vuelve el enemigo de uno, es verdad. Ujú, exactamente. Falacia de cambio, creer que un sí, que un problema con otra persona o circunstancia Ah, no podemos hacer nada a menos que cambie primero esa persona o circunstancia. Entonces son esas personas que siempre dicen, no, es que yo no pido disculpas, es que el que me tiene que pedir disculpas es él, o es que el que el tiene que otro. cambiar es él, o es que es el mundo el que tiene que cambiar, ¿cierto? Entonces, entonces, una pregunta que va muy alineada con eso es si esa persona o situación cambiara, entonces yo podría, o sea, hacérsela como a ella, ¿cierto? ¿Qué pruebas tiene Ajá. para mantener que el cambio depende de eso? ¿Cierto? O aunque eso no cambiase, se podría hacer algo. Porque entonces la persona que le dice a uno, no, es que el que tiene que cambiar es él. Bueno, y si esa persona no cambiara, entonces se puede hacer Sí. algo. No, ¿Cierto? claro, echarlo para la porra. Algo así, o sea, más o menos, pero Sí, encontrar la sí, sí. solución, ¿cierto? Etiquetas globales, que eso pasa muchísimo, ¿cierto? Soy un, es un, son unos, eso digamos no lo tenía tan marcado Viviana, pero esto en nuestros pacientes suele aparecer mucho, ¿sí? Esas etiquetas se lanzan mucho sobre quiénes, sobre todo, sobre los niños, Sobre ¿cierto? los demás, Y, sí, y sobre los sí, niños, cuando eso es empiezan, es que completamente. usted es un burro, es que usted vea, no aprende, es que usted una cosa, es que usted la otra. Entonces, cuando usted está entrevistando a un niño y empieza a dar cuenta, es que yo soy un bueno para nada, es que yo no sirvo, es de tal cosa, Ah, son puras etiquetas que van ahí interponiendo sus adultos, sus cuidadores. Entonces, hay que tener muy en cuenta que por lo general en estos pacienticos pequeños aparecen muchas veces estas etiquetas, ¿cierto? Entonces, hay que tener muy en cuenta y preguntarles algo como una conducta describe totalmente a una persona, ¿cierto? Si lo vamos evidenciando en una persona mayor, ¿cierto? Pueden haber otros aspectos o conductas de esa persona que pueden usar esos calificativos o con esa etiqueta, ¿cierto? O sea, es muy llevándolo como a eso que le está diciendo, es que yo soy un tal, es que yo soy tal, es que para que la persona nos dé como a entender por qué lo está asociando con todo esto, ¿cierto? Culpabilidad, echarnos la responsabilidad de todas las acciones, viéndonos como personas vil, indignas. Entonces eso sucede mucho con las personas que siempre quieren hacerse la víctima, que todo es por mi culpa, ¿cierto? Que sucede mucho. ¿Cuál podría ser una pregunta ahí desde culpabilidad? ¿Por qué te sientes culpable? ¿O de qué te sientes culpable? Por ejemplo, pero recuerda lo del té, ¿cierto? ¿De qué se siente Ah, ¿por culpable? qué? Sí, sí, sí. Exacto. Otra, realmente es tan grave, ¿cierto? Como parece, ¿cierto? Podríamos comprobarlo, ¿sí? Porque usted realmente es tan grave como parece. Entonces la persona dice, sí, es muy grave, podríamos comprobarlo, sí, porque, ¿cierto? Entonces mire que va llevando al diálogo, ¿cierto? ¿O qué otros motivos tienes, O profe? qué otros motivos tienes, exactamente, ¿cierto? Ir llevándolo a como a que le dé a uno un esquema completo de por qué siente esa culpabilidad, ¿cierto? Ahora, esto, los deberías, esto sí que aparece en los pacientes, ¿cierto? Mm. Debo de, no debo, tengo que, ¿cierto? Esto aparece muchísimo. ¿Cuál podría ser una pregunta estructurada con estos deberías? deberías de casarte conmigo. Lo mismo, ¿qué pruebas tiene para pensar en eso? ¿Cierto? Ah, Sí, es que sí, tengo no que hacer... deberías de hacer eso. Sí. Exactamente. Bueno, y rápidamente, tener la razón, pues esto también va muy enfocado en esas personas que difícilmente aceptan lo que dicen los demás, sus opiniones, ¿cierto? Entonces, un poco lo que decíamos ahorita, Ah, sí, no. si esa persona piensa diferente, entonces, pues se podría Sí, aceptar, ¿qué piensas de, cierto?
Entonces, como enfocar al paciente a esto. Esto, por una parte, les voy a mostrar rápidamente porque ya vamos a ir cerrando, ¿cierto? Una estructura que igual se las voy a compartir. Espérenme que por acá está cargando. Eso sí lo voy a pasar rápidamente porque va muy enfocado con lo que ya vimos, ¿cierto? Pero que es una estructura de preguntas que nosotros podemos utilizar a la hora de tener a nuestro paciente, ¿cierto? Entonces, rápidamente, entonces, mira, por ejemplo, para comprender los significados, ¿qué quiere decir con? ¿Por qué razón piensa o cree eso? ¿Por qué es tan importante eso que piensa para usted? ¿Cierto? ¿Qué pruebas tienes para creer eso? En el cuestionamiento de evidencias. En la reatribución, entonces puede haber otras causas que explique ese suceso. ¿Ha pensado usted en la posibilidad de que influyera? ¿Cierto? Entonces mire que todo es muy abierto, ¿cierto? En el examen de opciones de alternativas, entonces son posibles otras interpretaciones. ¿Qué otras cosas pensó antes de ese suceso? Veamos las evidencias para cada interpretación y sus consecuencias, ¿cierto? Entonces mire que todo es muy abierto, ¿cierto? ¿A qué les lleva a pensar eso? ¿Les es de alguna utilidad? Cuando hablamos de esos pensamientos, ¿cierto? Que pensamientos positivos, pensamientos negativos, entonces ¿les es de alguna utilidad pensar en eso? No, entonces ahí sí vamos entonces a distraer la mente, entonces ahí dependiendo de la sesión en la que hacemos con el paciente, sí podemos ir empezando a proponer entonces terapias de relajación, de respiración, de yoga, pero insisto, no en la primera, que la primera tiene que ser de mucho diálogo. Comprobar los efectos, si ocurriera lo que teme sería tan horrible, se podría hacer algo si ocurriera, ¿cierto? ¿Qué ventajas tiene mantener ese pensamiento y qué desventajas? Miren esa polarización, ¿cierto? Por eso en ese pensamiento polarizado que también veíamos en las distorsiones, escalar el problema, podríamos acercarnos gradualmente a ese problema y hacemos jerarquías. Este de escalar un problema se hace mucho con qué pacientes. Aquí vamos aprendiéndonos un poco a la clínica. Ir haciendo jerarquías. Eso se hace mucho con qué paciente. El que me diga le pongo un punto. Hola, ¿sí me están escuchando? Apagaron todo el celular. Apagaron todo el mío. Sí, no quieren el punto. No quieren el punto. Es que estamos pensando. Están diciendo. Psiquiátricos. No. Con los niños. No. Se los voy a Con los decir. adultos. Con los pacientes que presentan un trastorno de ansiedad, ¿cierto? O con una fobia, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, tiene un temor a las cucarachas, por así decirlo. Una forma de enfrentar el problema es acercarse gradualmente a él, ir haciendo la jerarquía. Entonces, por ejemplo, yo le dibujo la cucaracha y se la muestro dibujada, ¿cierto? Después se la muestro en plástico. Si ya la persona la empieza a tolerar, entonces ya ir acercándonos poco a poco al animal. Con fobias hay de todo. O sea, yo he conocido personas que le tienen es que miedo a las palomas, pues cosas que uno dice le parecería a uno ridículo, ¿cierto? Pero que lo hay, lo hay. Entonces, escalar el problema precisamente le va ayudando a estas personas a hacer esas jerarquías para ir enfrentándose ¿cierto? A esa problemática pues que tiene ahí latente. Entonces eso se utiliza mucho con los trastornos de ansiedad y con las fobias. ¿Listo? Cambio de imagen, entonces podríamos enfrentar esa situación preparándose con la imaginación como paso previo a lo real, entonces empezar con lo que la persona seguramente está imaginando, con lo que es real. Entonces esta pregunta la podría uno ir haciendo ya cuando va dando cuenta de que su paciente ya, pues digamos, ya tiene como mayor aceptación frente a su problema, ¿cierto? Ya ha entendido cuáles son las soluciones, qué tiene que hacer, entonces ya usted le va dejando esa parte imaginativa por lo que es la realidad, ¿cierto? Entonces ya la va teniendo uno en cuenta esta pregunta cuando va muy avanzado el proceso psicológico, ¿cierto? De los errores vistos, ¿qué tipo de error sería este? Entonces ya también lo vamos enfocando a eso, porque ya su paciente entonces va dando cuenta que quizás se culpabilizaba de manera errónea, que quizás sobregeneralizaba las cosas, que utilizaba los deberías. Entonces, de esos errores, ¿qué tipo de error sería ese? Y usted le puede ir
colocando, digamos, un caso hipotético en el que su paciente pues pueda dar cuenta. Bueno, igual yo les voy a compartir el material, un poco pues de las preguntas que ustedes podrían y el método, por eso se llama el método de las preguntas, porque ahí le va diciendo como que, por ejemplo, en el 14, valorar las probabilidades de ocurrencia de un evento temido, que esto pasa mucho con los pacientes que tienen trastorno, ¿qué? Un trastorno de personalidad que es muy marcado. ¿Bipolar o qué? Múltiple. No, perdón, de personalidad, un trastorno postraumático. Trastorno postraumático, son personas que les ocurre algo en el pasado, entonces cuando llega usted a su consultorio, entonces siempre hablando de esa situación, entonces mire, por ejemplo, qué posibilidad hay de que ocurra eso, ¿cierto? O que ocurra nuevamente, ¿cierto? Otras veces usted lo pensó y ocurrió en realidad, entonces ya usted va llevando al paciente a la confrontación, ¿cierto? Profe, y también ahí no es usado el psicoanálisis donde entra la parte de hacer esa regresión, de focalizar ese punto de fobia, miedo, ¿no? Ahí sería un punto importante el tema de la regresión, ¿cierto? Ir a ese instante en el que ocurrieron los hechos, ¿cierto? Identificar los daños, ¿sí? Y ya entonces empezar a trabajar en el presente, ¿cierto? Esa situación que lo está afectando. Ahora, usted lo puede, no necesariamente pues el trastorno postraumático se tiene que atender desde el psicoanálisis, usted desde el cognitivo, desde el humanista lo podría también enfocar. Es dependiendo Profe, pues ya... sí, Sí, ay, perdón, profe, qué no, pena que te tranquila. interrumpí. Mira, lo que pasa es que también estuve viendo sobre que la parte de la psicología cognitiva que decía que había una terapia donde se reemplazaba pues lo de las distorsiones cognitivas, lo de ese pensamiento se modificaba para hacerlo un poco más positivo, más llevable. Exactamente, o sea, pues obviamente en lo cierto, Viviana, y eso es lo que usted, o sea, terapeuta desde cualquier, digamos, corriente tiene que buscar, ¿cierto? O sea, hacer más, bueno, como lo decía Viviana en ese momento, más llevadera esa situación, más, ¿cierto? Que ella misma vaya, o sea, que la persona vaya dando cuenta de qué hacer en su vida, en su hoy, en su ahora, en su presente, en su cotidianidad, para ir adquiriendo esa sanidad, para ir adquiriendo, ¿cierto?, esa estabilidad a nivel emocional en sus diferentes áreas. Entonces, eso lo va haciendo uno desde cualquiera de las corrientes. ¿Listo? Entonces lo que yo les invito es a que estas diapositivas ustedes guárdenlas como un tesoro, ¿cierto? Que por allá cuando ustedes estén terminando la carrera leen una miradita, ay sí, resolución de problemas, cómo le podría uno indagar una resolución de problemas con el paciente y ya de aquí en adelante empieza lo que ya estuvimos, ¿cierto? Lo de las distorsiones cognitivas y cómo puedo entonces yo preguntar, ¿cierto? ¿Cómo puedo preguntar ante esa abstracción, ante ese filtraje o ante cualquier otra distorsión que yo dé cuenta a través del discurso de mi paciente? ¿Listo? Bueno, dando como cumplimiento pues con lo que se tenía previsto, un encuentro pues obviamente largo pues por lo que en sí correspondía. Chévere, chévere. Muchas gracias por la participación, muy activa. A Juan, agradecerle enormemente, a Viviana, agradecerle enormemente porque, insisto, pues fueron partidarios de todo el aprendizaje que ustedes hoy se llevan, de todo el aprendizaje que yo hoy me llevo y que pues también les va a ser ese punto de partida, ¿cierto? Para que ustedes en el momento en el que estén con su paciente en el consultorio se sientan seguros, lleven a su paciente también a esa seguridad, a querer volver, porque eso es lo más importante, que su paciente Sí, salga del consultorio queriendo que ya sea en 8 días para volver a hablar con usted, ¿cierto? Porque usted es la persona con el que se siente tranquilo, con el que avanza, con el que va dando cuenta de las situaciones. Entonces, eso es lo primero, o sea, lograr que nuestro paciente logre esa sintonía y que para él, o sea, que sea esas personas que diga, yo ya quiero que sea 8 días para volver, ¿cierto? Porque siente que le cante a uno, volveré. exactamente, pues que se volveré si es más melancólico, más de años. Volveré, no. Ave María Clara, por Dios. Patricia, adelante. Una pregunta rapidita. Sí. ¿Hasta dónde realmente la interpretación del pensamiento es una distorsión cognitiva? Porque yo realmente lo asocié más a la intuición. Muchas veces, la mayoría de las veces uno no se equivoca.
este no llegó, llegó tarde o no me llama, realmente pasa Exacto, que está exacto. en otra parte, entretenido, soy la última opción, entonces, hasta donde realmente esa Exactamente. interpretación es una distorsión. O sea, realmente tú tienes que verla como distorsión en el momento en el que veas que ya es patológico, ¿cierto? Porque si son situaciones así, pues como las que estás mencionando, uno diría, no, pues es que realmente esa es la interpretación que él le da y va muy enfocada a la realidad. ¿Cierto? Pero cuando ya usted empieza a ver, por ejemplo, que es patológico, que ya es más como enfocado a una manera diferente de ver la situación, ¿cierto? Entonces ahí ya podría uno estar hablando de la distorsión como tal, ¿cierto? Entonces es dependiendo de, digamos, del rasgo, de la cantidad de veces que lo repite el paciente. Entonces eso también usted lo Eso. podría determinar como terapeuta, ¿no? Realmente acá sí hay una interpretación irreal, ¿cierto? Del pensamiento, de lo que ocurre con mi paciente en su cotidianidad, porque lo repite, porque son en diferentes contextos y en diferentes situaciones, ¿cierto? Pero si es una, por ejemplo, una situación particular que él la interpreta, no, no necesariamente tendría que ser una distorsión, Patricia. Perfecto, muchas gracias, profe. Listo, nada, muchas gracias por la participación de ustedes, insisto, pues felicitar a Juan y a Viviana, Juan también por permitirnos hacer esa crítica frente a su proceso, pero insisto, sin haber visto psicodiagnóstico, sin haber visto psicopatología, atreverse a esto ya da cuenta de la excelencia Punto y para de lo que ellos, hay que... profe, punto para Listo, ellos. punto para Viviana y para Juan, no tengo ningún problema, me lo pueden Sí, reclamar en sí, el transcurso sí. del cierre del Eso, bloque Juan y y Viviana, tan bendiciones. héroes. Muchas gracias. Chao, Profe, muy amable. chao, que Muchas estés bien. gracias, Felicitaciones profe. a todos. Chao. Chao, Chao, hasta Profe, mañana. feliz mil noche. gracias. Con Gracias. gusto, Gracias. Muchas gracias. Dios les Feliz bendiga noche. con grandemente a gusto. todos. Chao. Feliz noche, Dios le bendiga. Profe, Chao, chao. Hola. ¿cómo estás? Profe, ¿te acuerdas que